Perfecto, siendo el día de hoy 17 de febrero del 2026 y siendo las 8:04 minutos, damos por iniciados este webinar. Este webinar respecto a responder preguntas tiene esta forma de Q&A, ¿cierto? De preguntas y respuestas en base a muchas preguntas que nos hicieron llegar ustedes, ¿ya? La idea es responderlos, la idea es que después de esta sesión puedan sentirse un poco más claros en cómo dirigir ustedes mismos este proceso. Y principalmente quiero agradecerles de todo corazón que estén aquí el día de hoy. Ya es tarde, es un día de verano y que ustedes estén aquí es realmente una bendición. Y antes de comenzar, derechamente quiero que todo lo que pasó en este día, que pueden ser cosas muy positivas, también pueden haber pasado cosas difíciles, quiero que a propósito de unas dos respiraciones profundas, muy cortito, podamos intentar inhalar amor y exhalar amor, ¿ya? Para poder conectar con el presente y poder sacarle el máximo provecho a esta hora y media que vamos a compartir juntos y juntas, ¿ya? Entonces vamos a inhalar y vamos a exhalar botando todo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Perfecto. Desde esta hermosa sintonía de amor, vamos a comenzar entonces este web. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Ustedes ya saben que soy Paula Aldunate, soy profesora interrogadora de examen de grado desde el año 2022. Hago clases desde el 2021 en la universidad, fui ayudante también. Y tengo mi propio estudio jurídico, así que afortunadamente puedo aplicar todo lo que hay que estudiar para el examen de grado, aplicarlo y eso es sumamente enriquecedor y ustedes están a este examen de grado de vivir esa misma situación, de poder aplicar estos conocimientos en la práctica. Así que muy agradecida que estén aquí y les presento a los panelistas del día de hoy. En primer lugar, contamos con psicóloga experta Gloria Pizarro y con Yochoa Ramírez. Les doy la palabra primero a Gloria Pizarro para que se presente y nos cuente un poquitito de quién es y por qué nos puede ayudar y orientar en esta sesión del día de hoy. Hola Paula, hola Joshua, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, tal como decía Paula, soy psicóloga clínica y a la vez en forma inicial profesora de lenguaje, profesora de habilidades lingüísticas. Me desarrollé más o menos 20 años en el área de pedagogía, haciendo clases en diversas instituciones de educación superior. Y por ello siempre me fui relacionando con jóvenes y adolescentes que estaban en algún proceso cierto académico y de estrés. Hacia el 2015, más o menos, me decido dedicarme completamente a la psicología, que había partido mis estudios en el 2010, o sea, el año 2000, el 2010 ejerciendo en la clínica. Y de ahí empezó un recorrido a intentar aunar estas dos experiencias, lo que me llevó en consecuencia a trabajar de manera como ya más definitiva con el grupo de adolescentes y jóvenes adultos. Actualmente trabajo en el contexto privado, hago clases también en la Universidad Católica, en la Facultad de Derecho, y bueno, incipientemente tengo muchos como ideas y como distintos caminos para enfrentar la psicología, pero este es uno de los cuales en el fondo es como eh, por decir así, mi mayor motivación. Muchas gracias, Gloria, por estar aquí. Gracias por compartir tus conocimientos el día de hoy. Y hoy también nos acompaña Yochoa Ramírez. Preséntate, por favor, querido. Cuenta un poco de ti, en qué estás. Buenas, mi nombre es Yocho Ramírez, estoy licenciado en Derecho de momento, con distinción máxima, me preparé con la PAU, estoy haciendo la práctica en este momento en la Junji y
¿Qué más les puedo aportar por este momento? Pero la verdad que eso, De la aprendí universidad, de que eso. egresaste, Claro, dónde efectivamente, vives. egresado obviamente de Derecho, estudié en la Universidad de Santiago de Chile, la USACH. Estuve ahí 6 añitos, 7, contando la licenciatura. Y nada, de verdad, como muy, también en la línea que ofrece Pau, yo creo que, y el motivo también por el que muchos pueden estar acá y por el cual mandaron sus preguntas, me encantaría desde ya estar aportando y eventualmente como abogado también a un poco quitar esta carga que tiene el examen de grado y en general el estudio, de no hacerlo tan tortuoso, hacerlo un poquito más ameno y por lo menos en lo que yo logré experimentar, que fue igual un grado medio tortuoso, fue al principio por el tema académico, las técnicas de estudio, y ya posteriormente, desgraciadamente en su momento me reprobaron, y para la segunda patita del examen de grado falleció mi papá. Entonces creo tener como el suficiente dolor quizás a cuestas como para saber que el grado es algo que podemos afrontar de una forma un poco más sana, sobre todo para la mente, y no estar sufriéndolo tanto. Eso. Gracias, Yocho, por compartir. La verdad es que Yocho, en este sentido de las interrogaciones, es mi interrogador junior, porque él no tan solo se preparó por medio de interrogaciones, sino que también tomó la mentoría del año 2025 y le sirvieron bastante las clases, pero en ese sentido yo lo que admiro de él es justamente la resiliencia y el enfoque que siempre mantuvo. Y de hecho yo recuerdo perfecto la primera interrogación de Yocho, que él llegó así como un ministro de corte que se las sabía todas y que todo rápido y hablaba, y yo, hey, esta forma para examen de grado, no, 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 y fuimos puliendo, estaba para el 7 y le toca una comisión tóxica, tal como me pasó a mí, la primera vez que lo rendí, lo reprobé, a él también le pasó, y aún así no perdió el enfoque, se mantuvo ahí con todo el dolor que tuvo que sobrepasar por el duelo de una persona sumamente importante en su vida, que también eso me hace mucho empatizar con él, porque a mí me pasó lo mismo en el colegio, que tenía que mantener la excelencia académica y todo ese rollo, porque estaba becada en el colegio y no podía irme mal. Es súper duro estudiar con dolor y el hecho de que lo aprobara con distinción, que lo diera vuelta, para mí es realmente incluso más escalofrío, porque cuando me contó quedé como, te mereces todo eso y más. Y vemos la materia desde la misma óptica también, entonces eso, justamente por eso estamos trabajando juntos, ¿ya? Y Gloria, por supuesto, porque acá nadie es psicólogo y ella tiene toda la expertise y como profesora psicóloga creo que tiene demasiado que aportar, ¿ya? Así No, que solo... Ujú. no, la experiencia, me llama la atención que ambos comparten experiencias de vida y también es una experiencia de vida, ¿captáis? O sea, vivir o sea, cuando el miedo, la ansiedad y el estrés académico en el fondo me invadió, fue cuando más aprendí respecto de las cosas que tenía que hacer o cómo me podía fortalecer en el camino. Y eso me pasó obviamente porque, sé, full profesora, jornada completa, se me ocurre estudiar psicología y siendo, digamos, la autoexigencia y todo eso, claramente me fue pasando la cuenta y la ansiedad llegó a niveles en los cuales en realidad tuve que pedir ayuda. No, no, Ujú. pero saben que, y para comenzar, estamos full calentando motores. Creo que la emoción y algo que me encanta que siempre menciona Gloria y yo es que este examen de grado nos obliga a veces a olvidarnos de las emociones, ¿no? Como yo decía, tengo que estar poker face, verme excelente, impecable, independiente de lo que me esté pasando. Y es tan importante olvidar que es una experiencia humana el examen de grado, que los profesores son humanos, que nosotros estamos y tenemos que convivir con una serie de emociones y la idea es cómo las vamos a sostener para que este proceso sea más amigable y evitarlo desde el bienestar y no desde el aislamiento. Y solo para compartir, me estoy leyendo un libro que se los recomiendo que se llama El cuerpo cuántico. Muy volado el nombre, El cuerpo cuántico. Y hoy día justo leí una parte que decía que la vida siempre tiene estas vicisitudes y estas dificultades que a veces es netamente enfermedad, que son... Ahora nosotros estamos con esta piedra del examen de grado, ¿no? Pero pueden pasar tantas cosas y lo importante es saber que hay un sendero y hay una montaña.
y que siempre vamos a tener que ir a subir una montaña de dificultad, pero siempre tenemos que tener en vista que vamos a volver a ese sendero, a ese llano. Y eso lo encontré súper inspirador porque a veces cuando uno se enferma, por ejemplo, piensa, no, hasta aquí nomás llegué, o esto es como el fin del mundo, y no, puedo volver a estar bien. Y ese es el enfoque, sobre todo con estas crisis que uno tiene que evitar en este proceso de examen de grado. Así que vamos a comenzar con las preguntas. Antes que todo, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ir en un orden, porque así somos, muy ordenados, muy estratégicos. Vamos a comenzar con preguntas ligadas a la estructura y método, ¿ya? Todo esto porque da cierta paz el orden, de organización y disciplina. Y vamos a ver el tema ligado principalmente a bloqueo emocional, a cómo ejercitar el músculo de la memoria de cara a rendir este examen oral y analizar la confianza y el miedo, que son justamente emociones y sensaciones que en definitiva pueden determinar tu examen de grado. Entonces, por lo mismo, vamos a ir de a poquitito. Comenzamos con este primer ítem de método y estructura, así que voy a comenzar a leer la primera pregunta. ¿Cómo empiezo a estudiar si siento que no sé por dónde partir? Me gustaría que comenzara a responder primero Yochoa. Sí, 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 aquí justo estábamos haciendo la previa con Gloria y con Pau y hablábamos de esto. Yo creo que lo más importante, y es una pregunta que no solamente se aplica como en el ámbito del estudio, sino que en muchos casos, por ejemplo, yo ahora lo aplico cuando empecé a querer bajar de peso, por ejemplo, también cómo parto, cómo me alimento mejor, cómo hago mejor un ejercicio u otro, etcétera. Yo creo que lo más importante es partir. Partir, analizarse uno mismo. También conversamos mucho de que uno cuando está en la carrera, y por lo menos de lo que yo veo, de lo que veían mis compañeras y compañeros, y también he visto que ahora en la práctica, es donde uno más convive con gente de otros lados, casi siempre está esto de como estandarizar métodos de estudio, que lo que le funciona a uno le va a funcionar a todos. Por ejemplo, yo cuando partía estudiando, no era tan madrugador, entonces partía, no sé, a las 11:30, 12 del mediodía, hasta las 6 de la tarde, por ejemplo. Me ponía ese margen de estudio, leía, y bueno, leía y leía y leía y leía, y me pasaba que no entendía nada. Entonces, en un momento llegué a que me pasaba que leía un párrafo, lo terminaba y decía así como, no sé qué acabo de leer, y lo leía de nuevo y no entendía, y ahí empezaba como en un loop donde no paraba, pero eso por lo menos me sirvió para darme cuenta de que así no iba a llegar a ningún lado, ya porque yo aplicaba el método de estudio que tenía en la U, que era traficar transcripciones entre compañeros y compañeras, etcétera, y siempre eran como unos armatostes de 500 páginas. Terminaba leyéndome todo eso y lo hacía básicamente por la presión social. Yo nunca quise leer tanto, a pesar de que derecho es una carrera de mucho leer. Me gusta leer lo que a mí me gusta leer. Y no sé, propiedad intelectual no me gustaba tanto leerlo, o derecho de agua, por ejemplo. Pero yo creo que el partir es desde donde uno se sienta quizás cómodo, o quizás lo que venía haciendo en la universidad, pero darse cuenta con las interrogaciones si efectivamente ese método de estudio nos sigue sirviendo para lo que requiere el examen de grado, o requerimos también como un poquito afinar. Y eso fue lo que al final fui haciendo yo bueno, más adelante vamos a ver cómo los métodos que utilicé yo, pero por lo menos sí me logré sacar esa carga, que fue lo importante. Sacarme esa carga de tener que leer tanto y sobre todo destinarme como todo el día a estudiar. Para mí era como tenía que estudiar todo el día, o si no era un vago. Entonces es importante también manejar como esa carga mental que nos cargamos muchas veces solo. Ya por lo menos yo en su momento, hasta antes de fallecer mi papá, tenía a mis dos papás que me decían, no, tranqui, tómate tu tiempo, mi hermana también me da el apoyo necesario, pero uno solo de repente se va poniendo carga en la mochila, cuando en la mochila quizás ni siquiera tengamos que tenerla puesta. Entonces, encuentro que el de dónde parto, de dónde se pueda, ya porque muchas veces tampoco tenemos acceso a un material, al material como más exquisito, al material más no sé. Yo, por ejemplo, en lo particular utilicé los apuntes de la Católica de Valpo, que eran gratis, que yo me di cuenta que me metía como a la página del centro de alumnos, que estaban,
Y después cuando partí a estudiar con la Pau también me lo recomendó. Entonces dije, listo, me quedo acá. Pero es desde donde uno tenga el poder estudiar, lo importante es partir, más que nada. Muchas gracias, Yochoa. Yo quiero complementar porque lo que comentas me hace pensar en el típico dicho de se hace camino al andar. Y solamente no podemos copiar experiencias de otras personas ni tampoco ser tan estrictos y apegados a lo que creemos que nos va a funcionar. Y esto lo digo porque quiero compartir los errores que yo cometí al momento de tomar la decisión de preparar el examen de grado para que a ustedes no les pase, a menos que quieran experimentarlo ustedes y porque cada experiencia es única, pero a mí lo que no me sirvió fue metas poco realistas, porque yo estaba en el último semestre de la universidad con unos ramos de integración, ¿ya? Que era integración derecho civil, integración derecho público, integración derecho procesal, y yo dije, ya, perfecto, yo cada semana me voy a leer 2 apuntes, todo el de derecho civil, todo el de derecho procesal, y estar al día con lo de público en las clases de los profesores. Totalmente irreal. Meta súper poco realista que no funcionó. No duré ni una semana usando ese método y tú te frustras. Porque, yo tenía esta meta, no la cumplí, no estoy funcionando, no está sirviendo, me estoy atrasando. Entonces, es súper importante tener metas realistas. Tomé los ramos de integraciones como pude porque comencé a trabajar finalmente en el Poder Judicial de acta. Entonces, créame que las integraciones me las pude tomar cero con la seriedad que quería y que ameritaba preparar el examen de grado porque estaba trabajando. Y trabajar y estudiar, la verdad es que es súper duro porque son energías distintas. Es muy fuerte lo distintas que son las energías. Les puedo decir hoy desde mi trabajo de abogada que yo no he podido tomar ni un diplomado ni un magíster porque no tengo ese tiempo. No tengo ese tiempo de realmente sentarme a estudiar y retener y hacer esquemas. No hay tiempo para eso. Entonces, yo he optado por más aprender tramitando, aprender leyendo, aprender jurisprudencia, hablar con colegas, ¿me entienden? Pero es increíble la energía distinta. Porque estudiar para el examen de grado es una energía totalmente distinta a la energía que yo necesito para redactar. Yo puedo estar redactando, respondiendo mensajes, llamadas y todo, 8 horas. Pero 8 horas estudiando el examen de grado, olvídenlo. Y sobre todo cuando uno comete el error de querer estudiar 2 horas sin parar. No lo hagan, no lo hagan. Método Pomodoro, 50 minutos, existen solo ustedes y el apunte. Yo y el apunte, nada más. Y me doy unos 25 minutos de break. Y mi cerebro descansa. Veo un pedacito de mi serie, leo un libro que no tenga nada que ver, salto la cuerda, saco a pasear a mi perrito, escucho música, medito, elongo, cualquier cosa que no sea el apunte. Porque si ustedes estudian 2 horas sin parar, créanme que después no van a querer retomar el estudio 3 horas más y se pasó el día. Se pasó el día y no alcancé a memorizar bien, ¿ya? Entonces, es súper importante primero tener apuntes. Ustedes usen, porque cada universidad es distinta, los que acá no hay que ser lo suficientemente extravagante. O sea, podrían usar perfectamente el apunte que suelen usar la mayoría de los gradistas de su universidad. Si ustedes fueron de este tipo de personas, que yo siempre admiraré, porque siempre está ese compañero o compañera que hacía las transcripciones de las clases. Si usted fue esa persona o usted estudió de apuntes sumamente completos realizados por estas personas que transcriben las clases y además le suman apunte, el apunte que el profesor ofreció en ese momento, ese puede ser su método, ese puede ser justamente el apunte que ustedes requieren para el examen de grado. Y no buscar de acá, buscar de allá, porque también me pasó. Estaba el apunte de integraciones PUCB, que era así, estaba el apunte de una profesora maravillosa, Paulina Navarrete, que fue ayudante de ella, así, y estaban mis apuntes de las transcripciones de mis compañeras, que eran así, y doña Paula quería leerlo todo, porque yo no quería dejar nada fuera de mi control. Entonces yo, en vez de casarme con un apunte y estar conectada con cada párrafo de un apunte, no, yo leía la misma idea de 3 apuntes distintos que no servía de nada porque finalmente no lo retenía ni podía verbalizar
la idea central de cada párrafo con mis palabras. Entonces, punto uno, poder encontrar el apunte que me va a servir, ¿ya? Y eso ya es un trabajo de búsqueda que si ustedes están acá el día de hoy, quizás ya lo hicieron o estamos a tiempo todavía porque aún queda para marzo y yo sé que muchos quieren partir ya en marzo, entonces estamos a tiempo, ¿ya? Gloria, ¿quieres agregar algo en este punto? Es que la idea de por dónde partir tiene que ver un poco esta pérdida, ¿no? Porque como que hay un sistema nervioso ya saturado y está la idea que a lo mejor tengo que abordar demasiado o que tengo que dedicarle demasiado tiempo porque si no, no voy a aprender. Y resulta que en esta dinámica de abordar, no sé, estar todo el día en una sola cosa, finalmente este sistema nervioso se satura más y no aprende nada, o sea, se genera más caos. Y lo que hablas tú de insertar, es una muy buena fórmula de insertar momentos de estudio, pero también momentos en los que haya un anclaje con lo que es una actividad como que yo la sienta agradable. Aunque sea pequeña, aunque sea tomarme un tecito, aunque sea pasear mi perro, es compartir un rato con mi familia. Todo esto nos permite como resetear un poco el cerebro y nuevamente hacer lo que se relaje para volver a conectar con una tarea como más de tipo cognitivo. Entonces, y lo que decía Yochoa, claro, cada uno tiene su propia manera de sistematizar, cada uno sabe en qué minuto está más despierto su sistema cognitivo para aprender. Algunos, qué sé yo, pueden partir estudiando de madrugada, otros a las 8 de la mañana, otros en realidad a las 8 de la mañana están perdiendo el tiempo porque están cabeceando arriba de los apuntes y su mejor timing, digamos, de estudio va a ser, no sé, de las 6 en adelante. Entonces hay que precisar eso en cada uno, digamos, cuáles son sus preferencias. Y no compararse con nadie. Eso es súper importante, aunque cueste, pero no compararse porque todos tenemos distintas realidades. Hay algunos aquí que quizás viven solos, entonces son sus propios dueños o dueñas de casa que tienen que cocinar, limpiar, hacer el aseo, comprar el súper. Tal vez están las personas más privilegiadas, como yo lo fui, que mi mamita, yo pude preparar el examen de grado viviendo con mi mamita. ¿Tenían que trabajar? Sí, pero no tenía que hacerlo de la casa, más trabajar, más estudiar. No sé, entre cada uno tiene su propia disponibilidad de tiempo, entonces súper importante eso. Y conectar con estas actividades que dice Gloria del anclaje, conectar con la versión no abogada, conectar con esta versión no estudiante de derecho. Porque créanme que y hay muchos libros que hablan de esto, cuando uno se rigidiza y se identifica tan solo como soy estudiante de derecho, soy abogada, eso crea una máscara que te hace olvidarte de quién tú eres. Y eso es súper doloroso después, ¿ya? Entonces, hagamos cosas, busquemos el momento de tener un hobby, normalicemos tener hobbies. Yo ahora recién estoy experimentando eso porque siempre, nunca me lo permití, siempre trabajar, estudiar, y ahora estoy por fin aprendiendo, por ejemplo, a pintar. Compré libros de niñito pequeño para pintar y créanme que eso me saca totalmente del cliente, que el juicio, que el... No, o sea, netamente pintar, escuchar música y me vuelo y se va y puedo enraizar con el presente, que eso también es súper importante. Busquen un hobby. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo sé que es realmente importante para el examen? Y está muy ligado también con la tercera pregunta, ¿cómo organizo toda la materia sin que me abrume? Yocho, ¿quieres comentar un poco aquí tu experiencia? Sí, miren, ya aquí como, por lo menos en mi caso, en mi estudio, yo partí estudiando, o sea, partí interrogándome con otra empresa, o sea, la PAU, si bien es una empresa también, es la PAU, y en ese caso a mí lo que me pasaba era un poco lo mismo. A mí, yo cuando me empezaba a ver los programas por lo general son planteados en dividirte acto jurídico en tres y vienes en cuatro interrogaciones y así sucesivamente. Entonces yo era muy crítico de, a ver, yo tuve un examen de bienes en la universidad donde tuve que estudiarme toda la materia para un examen en un día. ¿Por qué me lo dividen en tantas partes, por ejemplo? Eso es lo que a mí me llamaba mucho la atención porque decía así como, es necesario quizás, y la verdad cuando yo me empecé a interrogar con la PAU también lo tenía un poco harto en duda, así como de ya, en este caso Paula, no sé, en lugar de dividirme acto jurídico en dos, y en lugar de tener una interrogación semanal, la teníamos cada 2 semanas. Pero en lugar de tener cada 2 semanas, no sé, acto jurídico parte uno, teníamos acto jurídico completo.
Entonces, para mí fue como un shock como mental decir así como, wow, Un se semestre entero. puede, claro, se puede ver, por lo menos claro, en mi caso, de hecho, o sea, no era tan, era menos. Yo cuando vi el club jurídico, como es la USACH, y en la USACH solíamos estar en paro, condensamos todo. Entonces estábamos muy acostumbrados. Yo tuve, por ejemplo, acto jurídico y contratos parte general, juntos, en un solo semestre. Entonces ya para mí como tenerlos separados ya era bacán. Pero al momento de empezar a buscar interrogador y todo el tema, se me hacía una cuesta arriba demasiado grande. Como el ya acto jurídico parte uno, después la parte 2, habían algunos que tenían parte 3, no sé de dónde lo sacaron la parte 3, pero la tienen. Y así sucesivamente, entonces decía así como semana a semana, estar ahí dándole, 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 no sabía si me la podía. Eso era lo que a mí me quemaba mentalmente, como, ¿seré capaz de hacerlo? La gente lo hace. Ahora, comparando mi proceso, que yo en mi caso en su momento tenía como justo 7 amigos que estaban al mismo tiempo en simultáneo, con diferentes empresas, pero las mismas como en el mismo tipo de programación, se notaba harto la diferencia, porque ya igual más adelante lo vamos a ver de que el hecho de la como de la PAU que dice como prepararlo desde la autoconfianza se refiere por lo menos en mi caso, se refirió a algo que yo me acuerdo mucho que me quedó grabado en una interrogación, que de hecho me lo felicitaron en mi segundo examen, en el examen que salió bien, me lo felicitaron mucho, que me dijeron como, es agradable, o fue muy agradable como tomarte el examen porque no eras un estudiante, eras un abogado que estaba conversando con nosotros, porque no, se nota que no estabas buscando el conocimiento en la mente, sino que lo conocíais de guata. Entonces, ese mismo término de conocer de guata también salió de la PAU. Y fue precisamente porque tuve ese tiempo entre que, lo mismo que dice la PAU, como ya está bien, somos estudiantes de Derecho y tenemos como, estamos muy como metidos en la materia y todo el tema, pero también somos personas. También somos personas que a mí me gustaba salir, me gustaba carrear, me gustaba hacer un montón de cosas y lo que hice fue permitirme y encontrar métodos de estudio que finalmente me llevaran como a poder estar dentro de las dos. A mí de repente iba a carretear y más adelante van a ver que yo usé tarjetitas, que son flashcards, y iba a carretear y mientras iba en la micro, iba estudiando así como ya, ¿qué son contratos? ¿Qué es este contrato especial? Va, listo. Llegaba al carrete, me olvidaba un rato, después a la otra mañana me iba para la casa, lo mismo, repasando. Y al final como que esas cosas van quedando y eso creo yo que lo permitió también el hecho de no estar semana a semana, así como tengo que correr porque salí de una interrogación ahora y tengo que ponerme a estudiar al tiro porque tengo otra en 4 días más y después de eso tengo otra en 3 días más y después tengo otra en 4 días más. Como que la mente tampoco da espacio con tanta interrogación junta como tan como diferente la una de la otra, de poder como masticar un poquito el conocimiento, si no es necesario estar corriendo tampoco. Quizás sí, en algún caso puede ser, pero eso es lo menos, creo yo. Ujú. Complementando un poquito lo que señala Yochoa, colgándome de este término que no te lo había escuchado, conocer de guata la materia. Eso tiene que ver con esta capacidad de poder verbalizar la materia como algo que te fluye, algo que está muy conectado con esa inteligencia creativa, que es la misma que hace que nuestras células sepan qué tienen que hacer en este momento, que nuestro corazoncito sepa con sus células elásticas que tiene que latir. No podemos olvidar eso, que somos una fuente de conciencia y que si le estamos dando tiempo y energía a aprender algo, va a ser parte de mí. Y yo tengo que saber comunicar ese conocimiento desde mi propio sello personal sin tener que parecerme a nadie, solamente desde mi propia experiencia personal. Y como el proceso de aprendizaje es algo tan personal, yo solamente les puedo sugerir que a medida que vayan leyendo el apunte, sea el cual sea, hagan una lectura activa del punto de terminar un párrafo y preguntarse a sí mismas, ¿qué acabo de leer? ¿Qué acabo de leer? Si me preguntaran este párrafo, ¿qué diría en mi examen de grado? Entonces, aquí ustedes se encuentran con una versión muy curiosa y muy inteligente de ustedes mismas, que dice, voy a tener que entrar a distinguir lo principal de este párrafo de lo accesorio.
Y eso va a determinar justamente tu propia autoconfianza de poder distinguir qué es esencial y qué es accesorio, párrafo a párrafo, y después lo hacemos en un punto más macro, materia por materia. ¿Ya? ¿Cómo organizo toda la materia sin que me abrume? Yo les quiero compartir cómo justamente en el programa nuestro organizamos las interrogaciones, ¿ya? Solamente para que ustedes se lo imaginen, todas las universidades tienen su temario, ¿verdad? Esta planificación nuestra toma el temario de mi universidad, pero también yo le hice ciertas modificaciones en base a que todo lo que yo hago es conectar la materia, qué está en común, cómo poder verlo de una manera conectada, porque cuando conectamos no se nos olvida, porque sabemos que todo está relacionado como un todo con sentido coherente. Entonces, en ese contexto, civil, por ejemplo, está dividido en actos jurídicos. Hay universidades que acá agregan sujetos de derecho, atributos de la personalidad. Yo sugiero que esas dos las tomen o juntas o agregar la adicional de sujetos de derecho, ¿ya? Porque acto jurídico es bastante. Y, por ejemplo, todo esto que tiene que ver con las sanciones de ineficacia se aplica después, cuando vemos contratos, formas de terminar un contrato y modalidades, plazo, condición, muy ligado con lo que viene después, ya en obligaciones. Entonces, hay que hacer un estudio que nos permita conectar identificando lo esencial. Y ya vamos a entender solamente leyendo el temario como, ok, esto es una posible cédula de examen de grado. Elementos de la esencia generales del acto jurídico. O sea, si a mí me preguntaran esto, ¿qué voy a decir? Y pesco mi apunte. Ya, desde mi propia comprensión de la materia, si a mí me preguntan esto, yo debería decir esto. ¿Se entiende? Eso va desde un análisis totalmente personal y desde lo que ustedes le van a dar mayor atención. Y justamente siempre es bueno evaluarlo, ya sea por interrogaciones, recordar clases, recordar apuntes, pero no obsesionarse con querer saberse todo, sino que saber de lo general lo más importante. Y es ese discernimiento, esa distinción de qué es lo esencial y qué es lo accesorio, lo que te va a permitir ir creando los cimientos del conocimiento básico para tu examen de grado. ¿Ya? No sé si algunos de ustedes aquí han escuchado alguna vez el podcast que tengo, pero yo he comentado una experiencia súper personal del día antes de dar mi examen de grado por primera vez. Me tocó una comisión que yo la vi y fue como, no, así como, todavía había comisiones logrables y a mí me toca como los profesores más como exigente, pesado, menos uno que la verdad es que tengo más feeling, pero lo otro era nada, o sea, yo ni siquiera había tenido clase, la clase que tuve con uno de ellos fue netamente ridiculizarme frente a toda la sala, entonces yo veo sus nombres en mi comisión y yo no, y yo soñé que yo estaba haciendo parkour en en una escultura sobre el mar, súper volado el sueño. Y que eran básicamente unos pilares que estaban sobre el mar, así casi que Venecia, pero pilares, y era básicamente como la estructura de un castillo. Y yo estaba ahí muy escalando eso y se movía todo, y había tormenta, y yo me iba a caer al mar y me caí al mar, y ahí desperté. Y después me di cuenta que era súper simbólico el sueño de que el mar era como todo el derecho, todo el ordenamiento jurídico del país y que el examen de grado te permite tener como una estructura que te va creando como este farolcito o esta altura de poder mirar y saber dónde estás parado, de poder distinguir lo básico para poder manejarte en el área legal y que mi estructura estaba endeble, porque no estaba endeble, ¿me entienden? Esa estructura donde yo tenía que localizarme para ver ese mar estaba así, porque yo no me sentía segura de mis conocimientos. No, si el nombre preparatura de la autoconfianza va totalmente a una experiencia personal mía. Entonces me pasó que yo di ese examen de grado totalmente a la defensiva, totalmente, ¿cómo se llama esto? Tupida, respondiendo sí, no, que el profe me sacara las palabras así. En cambio, mi segundo examen de grado fue otra Paula, totalmente más autónoma,
metiendo la cuchara, hablando segura, y fue un proceso de que nos sirve mucho el tener esta estructura básica. Entonces, su temario es la estructura en la cual ustedes deben saber lo básico para trabajar en el área legal. Véanlo así. Entonces, de acto jurídico, tengo que saber verbalizar a lo menos esto. De teoría general del contrato, promesa, compraventa, esto. Esto ustedes se los puedo compartir, ya no tengo ningún problema, al finalizar la clase se los puedo enviar, pero esta es mi propuesta de cómo pueden ir dividiendo la materia, ¿ya? Entonces, esto es una propuesta, quizá ustedes ya han cotizado con otros interrogadores, ya han revisado su temario examen de grado, pero esa tiene que ser su ancla de, ok, de aquí voy a empezar a desarrollar estos conocimientos y poder aprenderlos de la mejor manera, ¿ya? Este temario incluye procesal, civil y tiene un poquito de derecho público para quien les sirva, ¿ya? Al finalizar la clase se los voy a compartir solamente para que ustedes puedan estructurar su grado, su preparación de la mejor manera, ¿ya? Seguimos con nuestro PPT y con las siguientes preguntas. Yo no voy a hablar más, así que Joshua y Gloria van a hablar solo ustedes, ¿ok? Porque yo me extiendo demasiado. Vamos. Esta es la quinta pregunta, si no me equivoco, o la cuarta, no, es la cuarta. ¿Cómo organizo tiempo si estudio y trabajo? Ya, me toca hablar. Ya, sí, en este caso, yo creo que es posible. Yo creo que es posible poder estudiar y trabajar, pero como decía la Pau, también depende mucho de básicamente saber manejar bien esas energías de la persona que esté trabajando y la persona que esté estudiando. Ya es bacán cuando ambas se pueden dar y se pueden congeniar, y hay veces que directamente no. Y lo que conversamos también justo literalmente antes de cuando estábamos haciendo la previa junto a Pau y Gloria, era que lo mismo que yo les mencionaba al principio de que por lo general se estandarizaba que cuando uno estaba en el examen de grado, uno estaba todo el día en la pieza o donde más se acomodara y estar de 8 a 8, de sol a sol, estudiando. Yo creo que al menos de lo que yo les puedo transmitir de mi experiencia personal y que por lo que afortunadamente dio un buen fruto, que fue como salir con la distinción máxima, no fue porque yo fuese un super prodigio por nada. Yo creo que soy igual soy un estudiante promedio que encontró su forma. Yo creo que y el hecho de encontrar la forma, encontrar los métodos de estudio y encontrar los tiempos, hace la diferencia entre como un estudiante promedio que un estudiante que, más allá de ser como mejor que otro, se desenvuelve mejor. Yo creo que el hecho de desenvolverse mejor en el ámbito, al menos en lo que a mí me ha tocado de momento, que es lo académico, es el hecho de, con la menor cantidad de esfuerzo posible, alcanzar quizás más. Porque muchas veces lo que nosotros hacemos es esforzarnos mucho, nos esforzamos mucho. Yo mis primeras veces estudiando, como les digo, estuve full, estudiando todo el día, me agobiaba, en varias ocasiones me puse a llorar, porque decía así como, no quiero estar todo el día acá, de verdad que no quiero estar todo el día acá. Más encima, en mi caso, tenía que trabajar y tenía como una rutina muy estructurada que siempre se rompía, porque yo siempre decía, ya, yo partía a las 11 de la mañana trabajando, iba a las bodegas, retiraba, empezaba a repartir como a la 1, después decía, ya, si entrego la primera entrega a las 2, logro terminar a las 6:30. Y siempre me pasaba que llegaba a las 9 a la casa, porque hay taco, porque hay conserje, porque hay un montón de cosas que te pasan en el camino que uno no las puede manejar y uno puede hacer lo mejor de uno, puede dar lo mejor de uno y aún así salir mal. Y eso me ayudó finalmente a entender eso, que yo decía así como, si estoy trabajando, no alcanzo a estudiar la cantidad de horas necesarias para poder rendir bien en mis interrogaciones. Y al final fue como yo mismo en un día como de ya, de verdad que estaba tan quemado, estaba tan chato gritándole a todo el mundo, ¿verdad? No le gritaba a nadie, pero me gritaba a mí mismo. En el auto cada vez que iba como de entrega en entrega, decía así como ya basta, así como de, da lo mismo si no tengo 10 horas para estudiar. O sea, yo prefiero llegar a la casa, en lugar de estar full leyéndome apuntes, como estaba en la mentoría de la PAU, y también tenía como otras clases que tenía como de cuando estaba en la universidad compré de todo. Si yo era como el entrenador directo de las cosas jurídicas, como que dije, ya, listo, intentemos de todo. Sobre todo cuando las cosas como que uno pide oferta y cosas así, y ya, compré cosas. Entonces tenía como un montón de cosas ahí
Y sobre todo con las clases de la Paula empecé a ver. Empecé a ver las clases y mi método de estudio al final fue ese. En lugar de estar leyendo como tanto apunte, a mí me resultaba mejor tomar apuntes de las clases, porque en este caso no sé si habrá cambiado, Pau, pero en su momento era, por ejemplo, no sé, acto jurídico eran 2 horas, bienes eran 2 horas. En familia yo me acuerdo que eran 4 y dije, no, esto es un asalto a mano armada que me están haciendo, porque a la Pau le encanta familia, entonces sabe mucho, o sea, de los demás también, pero en familia fue como súper extenso y después me acuerdo que de recursos también. Entonces dije, ya, listo, ahí son un poquito más de horas, pero al final eran como abordables. Entonces yo por lo menos tengo la capacidad de retención de un melón, entonces todo lo tengo que ver en por dos. Ya ahí el TikTok también me comió la cabeza, entonces veo todo en por dos y era menos tiempo para mí, afortunadamente. Entonces lo que hice fue básicamente eso. Fue como el cómo organicé mi tiempo de estudio con el trabajo, entender que también el trabajo muchas veces es por necesidad. Ya cuando el trabajo es por necesidad, que en la mayoría de las veces, no podemos llegar y renunciar y decir, ah, no, listo, me dedico a estudiar para el examen de grado. Hay gente que tiene esa fortuna y hay gente que no la tiene. Entonces, si nosotros, si nosotros somos de la gente que tiene la fortuna de ser así, idealmente cuidar la salud mental. Ya quitarse las cargas que uno se puede quitar y hay otras veces donde no. Por ejemplo, en mi caso era necesidad. Entonces tenía que estar trabajando y tenía que estar estudiando al mismo tiempo y fue dentro, por ejemplo, ya en mi caso personal, como yo estaba solo todo el día, yo le decía a Pau y a Gloria que lo que hacía, y otro método de estudio también que hay, es el hecho de verbalizar las cosas. Yo conversaba mucho solo, o sea, estaba con la música, estaba de repente con la radio, la música del celu, etcétera, pero me iba conversando, le bajaba el volumen y era como ya, de hecho, ¿qué es el acto jurídico? El acto jurídico es la manifestación de la voluntad que tiene por fin, ya, y ocho, ¿qué es, no sé, la tácita de reconducción en el contrato de arrendamiento, por ejemplo? Es esto. Y así iba sucesivamente, y eso a mí lo que me, y bajo la lógica mía, y después Gloria lo explicó que tiene como un sentido psicológico, bajo mi lógica era como, todo este tiempo muerto, muerto entre comillas, lo voy a utilizar para que el día de mañana la comisión, me voy a hacer tantas preguntas que la comisión, cualquier pregunta que me haga, ya la voy a haber respondido. Entonces me da lo mismo si la sé o no la sé, me voy a acordar de que yo respondí esto. Entonces, eso yo creo que hablo mucho, así que Pau, modérame, de, de eso. Yo creo que, eso también quería acotar un poquito antes de terminar con mi monólogo, de, hay algo que yo veo y que ojalá no les pase, no les esté pasando, de que en la carrera muchos de nosotros nos meten harto de que tenemos que procurar y que si no procuráis no vaya a ser nadie, de que si no procuráis básicamente vaya a ser un fracaso como persona y como abogado y como cualquier cosa. Y eso muchas veces también nos obliga a mantenernos en trabajos que, en primer lugar, muchas veces están mal pagados, y en segundo, donde se nos esclaviza y nos consume mucho tiempo. Entonces, si es el caso de ustedes que, por ejemplo, no sé, tampoco les digo, oye, vayan y renuncien, pero sí intentar sopesar eso que yo les mencionaba de la necesidad muchas veces del trabajo. Muchas veces es una necesidad real porque tenemos que llevar plata, tenemos que mantener nuestras cosas, tenemos nuestros gastos y tenemos que pagarlo, y otras veces simplemente porque caímos también un poquito en la trampa de esto de que no sé, pues si en mi caso yo no procuraba, porque siempre me cargo, pero muchas veces, y lo veo también en compañeros de carrera hasta el día de hoy, que ya egresaron hace 3 años y medio y les da cosa dar el examen porque se metieron a trabajar. Entonces están acostumbrados a un sueldo, pero como al final el miedo que ellos empiezan a tener es como, me pueden echar en cualquier momento porque no tengo título. Entonces, eso, mediar también la necesidad del trabajo. Y porque empieza a gustar la plata, empieza a gustar tener dinero. Y la era gradista es una época humilde, pero saber que de verdad ser abogado te da demasiada... Yo quería titularme para tener mi propia autonomía económica y se puede, que nadie te diga que no. Se puede trabajando independiente, de verdad. Es duro, pero se puede. Entonces, lo que está al otro lado también de tu título es tu autonomía económica, que yo creo que es un gran factor para todos nosotros. Gloria, ¿quieres agregar algo? Quizás Sí, ligado a esta mira, otra pregunta, ¿cómo mantengo disciplina ahora cuando otra tengo pregunta. motivación? Todo lo que Voy a quieras. pedir disculpas por si hay alguna bulla perruna, pero estoy en compañía de mascota y estas bandillas se ponen a ladrar de pronto. Eh, Mira, escuchando a Joshua me daba la idea, claro, que sistematizar un estudio y hacerle un sentido, darle un sentido propio y las cosas que él iba haciendo como
preguntándose, ¿cierto?, en el camino, durante el día y en el cotidiano, lo que hacía en el fondo era como acercarse a la experiencia de responder. Por lo tanto, cuando yo cada vez ensayo y en el fondo me acerco más a la respuesta pertinente que tengo que dar en esa situación de oralidad y de interrogación. Así que súper. En el fondo, cada vez que me acerco a más experiencias parecidas, es como una DS, de sensibilización sistemática. Por decir así, algo me da miedo y estructuro eso como en un camino de estímulos de menos a más, de tal manera que parto por uno chiquitito y voy avanzando hacia otras respuestas parecidas a las que me pide ese examen de grado, digamos, final. Entonces, de esa manera voy como sistematizando también el dar una respuesta en un escenario más o menos similar. Ante la pregunta es cómo mantengo disciplina cuando no tengo motivación. La verdad es que de la motivación siempre se ha hablado mucho y la motivación, bien dicen que no existe. Aquí la motivación, yo no puedo esperarme a quedar, o sea, quedarme esperando que va a llegar la motivación y voy a recibir el llamado para ir a hacer algo. Acá lo que tiene que uno trabajar es como la voluntad. Desde la voluntad movilizo mi conducta y me acerco a dar una respuesta parecida a lo mejor a lo que quiero ver, pero eso me permite a mí como tener pequeñas cuotas de satisfacción y se me van devolviendo como la motivación. Es como cuando uno dice, oh, tengo que ir a hacer ejercicio. O sea, ir a hacer ejercicio, ser sistemático con eso no es fácil, requiere voluntad. A veces uno sale cansado, sale con sueño, en invierno hace frío, uno tiene que sortear varias variables para ir a esa conducta. O sea, no es como tan romantizada como la muestra redes, así como que, oh, estoy espectacular y lo voy a pasar siempre bien. No, hay días en que uno se siente mal, en que uno va como con alguna falta de sueño, miles de cosas que ha tenido que hacer, y al hacer ya el ejercicio, me doy cuenta en el fondo que, oh, lo logré, lo hice y salgo motivado. O sea, ahí recupero la motivación. Y respecto a la disciplina, yo creo que todos como estudiantes de derecho ya tienen un margen de disciplina bastante amplio y bastante reconocido. Lo que pasa es que en el camino, yo siento que como hay este daño, que digo yo, este daño que nos hace el estrés académico, y en el fondo, no, altas cuotas de ansiedad, si tengo bastante ansiedad, ¿cierto? Baja mi concentración, mi atención, por lo tanto me cuesta fijar una tarea y mantener un foco. Entonces, de alguna manera todo está como enlazado. Nuevamente, me tengo que generar espacios, digamos, en que yo me tengo que autorregular primero, entregarme un nanay y luego enfrentarme a la tarea de decir ya, ¿cómo me organizo? ¿Y qué es lo que a mí me hace sentido en esta organización? ¿Cómo parto? Pequeñas respuestas en el proceso me van a ir dando estructura para luego entender que al final de ese proceso voy a decir, en realidad sí he sido disciplinado, porque me he hecho cargo, en definitiva. Oiga, me encantó todo. Excelente. Em, Creo que esto que hablaste de la voluntad, Gloria, yo creo que puedo dar como tip una cosa, que quizá algunos no crean, pero tenemos una parte de nuestro cerebro que se llama el sistema de activación reticular, el SAR, que es de este tamaño, del dedito chiquitito. Y esto es lo que nos permite que cuando tenemos una idea en la cabeza, estamos atentos a ver situaciones que nos lo recuerden. Ejemplo, supongamos que yo me quiero comprar un Kia Sportage negro, ¿ya? Y yo, por ejemplo, lo pongo en mi Vision Board y lo veo, y después voy en la calle y lo ando viendo por todos lados, ¿ya? Por ejemplo, en los negocios, cuando tú quieres emprender en algo, se te ocurre una idea, empiezas a ver, gracias a este sistema de activación reticular, empiezas a ver mayor cantidad de oportunidades. Y una forma de estimularlo es Vision Board. Visualizarte como la futura o el futuro abogado que quieres llegar a ser. ¿Cómo se viste? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? ¿Cuáles son sus gestos? Etcétera. Todo eso te va a ayudar también, y esto quiero comentar también una vivencia personal, que cuando yo estaba por dar mi examen de grado, tanto la primera y segunda vez, mi mamá había jubilado justo antes de la pandemia, y nosotros en la pandemia, yo no sé francamente cómo lo hacíamos, pero vivíamos con
190 lucas y un poco más. Dos personas en una casa. Y gracias a Dios nunca nos faltó nada. También eso me pasa que ahora miro para atrás y es como, bueno, como que aunque en algún momento sienta que no se puede, es como volvamos a donde partimos. Y eso es maravilloso de la abundancia y gracias a Dios como que siempre podemos estar cubiertos. Pero esto se los cuento porque para mí era imposible comprarme un traje Zara. Gracias a Dios, hoy no, pero en ese momento de mi vida era comprar un traje de Zara que en esa época salían 70.000 pesos, que en ese momento para mí era como mucho de ese porcentaje con que vivíamos con mi mamá. O sea, imagínense que no tenía ni siquiera la posibilidad de comprarme un escritorio. Me compré mi escritorio en Marketplace, que también fue maravilloso porque me salió como 10 lucas, pero no sé si me entienden, no estaba esa situación económica, ya me compré el escritorio y todo el tema. Y me pasó que vi un traje de Zara en Zara Verde que salía como 90 lucas y fui a la feria y yo estaba tan como atenta a lo que quería, un trajecito verde agua para rendir mi examen de grado, que encontré en la feria un traje verde agua que me salió 3.500 pesos y me quedó pintado y con ese fue a dar mi examen de grado. Y eso es muy lindo recordarlo porque mi cerebro estaba tan claro con lo que quería que lo encontrabas. Y después eso te va pasando. Entonces, les sugiero mucho los vision board, como visualizarse. Y en segundo lugar, los cedularios. Esto que habló muy bien Gloria de la desensibilización sistemática y que Yochoa dijo como acercarte a la experiencia de responder, saber que mentalmente ya lo respondiste, entonces a la hora de que efectivamente te lo responden, tú ya sabes, perfecto, cedularios. Tarea, responder cedulario. Termina acto jurídico, perfecto, busca un cedulario de su universidad o del profesor que más terror le dé y enfrentes al miedo y desarrolle ese cedulario. Enfrentar el miedo nos va a dar seguridad y autoconfianza. Bien, seguimos. Bloqueo emocional. Le doy la palabra a señorita Gloria y yo, Chua, y aquí yo no voy a hablar nada hasta que lo hago finalmente. No sé si parto yo o sigues yo, Chua. No, aquí parte tú, que aquí ella es más psicológica. Perfecto. Igual puedo aportar, pero desde Sí, otra arista. bueno, entre las inquietudes ciertas de los gradistas, lo que he escuchado de ustedes es que en realidad algunos están bloqueados, no parten aún ni con el estudio, algunos quedan bloqueados por una experiencia vivida. Puede ser la misma experiencia a lo mejor de haber reprobado el grado o simplemente va a pasar que tengo en mi memoria, digamos, de que sé que algunos han reprobado el grado y por mi tema de empatía, ¿cierto? Ya imagino que mi experiencia puede ser la misma. Entonces, de alguna manera, o bien vengo con algún bloqueo, ¿cierto? Respecto de experiencia que me haya bloqueado porque en, no sé, algún examen oral me fue pésimo, tengo ideas anticipatorias respecto de que en ese grado van a estar X profesores, etcétera. Múltiples situaciones que pueden, en el fondo, como tener coherencia en mi pensamiento, por lo tanto van a crear una emoción y finalmente una conducta que puede ser más bien evitar. Em, Pero si quiero visualizar un bloqueo emocional total, yo siento que observando la situación como un todo, aquí va a haber un sistema nervioso que está bastante alterado, bastante desregulado. Un sistema nervioso que de alguna manera se anticipa a experienciar y pensar, ¿cierto? Que esto va a ser un fracaso, que me va a ir mal, que no puedo, que dentro de lo cierto lo que estaban conversando, que no me puedo organizar, por lo tanto no voy a lograr organizarme. Ideas también de evaluación interna, vergüenza, difícilmente, digamos, ante eso, ¿cierto? Si mi autoestima está baja, difícilmente volver a creer en mí que puedo, o siento simplemente que me va a ir mal, o sea, no lo voy a saber dar. Este sistema acciona, ¿cierto? De partida yo creo que hay que saber que esto es como una situación en que mi sistema nervioso está activado y está accionando de manera constante. No logra leer que la posibilidad de dar una respuesta
más adaptativa, que me permita funcionar de manera regular, eh, no logra conectar. Si bien esta desregulación que está activa, en definitiva, se alimenta incluso de este esquema de pensamiento, porque claramente tengo un pensamiento que es negativo, me produce tal emoción, evito, nuevamente esa evitación me lleva a otro pensamiento, pensamientos en bucles que me van, en el fondo, activando aún más el sistema nervioso. Y no logro, por lo tanto, activar la otra parte que necesito, que es que organiza mi sistema nervioso, que es darle una respuesta, por decirlo así, una respuesta de relajación, pero en realidad es como lograr que mi sistema nervioso esté en balance. Y cuando digo en balance, tiene que ver con que tengo un piso de salud emocional. Y aquí siempre yo le digo a las personas que eh, la salud emocional poco, históricamente, ¿cierto? Poco se ha hablado y hemos creado como máquinas, seres que tienen que rendir, exitosos, y un poco lo que transmite todo lo que es la vida académica y profesional también, porque tengo que seguir profesionándome, tengo que seguir estudiando, después salí, oh, no he hecho el magíster, no he hecho el doctorado, o sea, parar. ¿En qué sentido? Primero, tengo que velar para hacer todo lo que yo quiera hacer en la vida, velar por mi bienestar emocional y tener claramente instalado en mi cabeza que mi bienestar emocional es mi derecho y mi piso para hacer lo mínimo en la vida. Tengo mi piso emocional y voy logrando las otras cosas. Yo diría que hoy día uno tiene que revisar, o sea, hay muchas cosas por revisar porque cada persona tiene como su propia desregulación en algún área más enfatizada quizás. Pero si pensamos, por ejemplo, piso mínimo, o sea, lo que son el sueño, la alimentación, el hacer ejercicio, son tres cosas, digamos que son biológicas y que regulan nuestro organismo de manera biológica y que van ya por, o sea, ya lo tengo que revisar si eso está bien. Hoy día tenemos mucho uso de pantallas, mala alimentación a deshoras, no comemos lo adecuado, no pasamos por algún movimiento corporal que sin duda nuestras emociones es más fácil que una respuesta biológica autorregule mi emoción que el pensamiento. El pensamiento siempre va a ser como no sé si por decir malintencionado, pero el cerebro, bien dicen, el cerebro es tonto, el cerebro se engaña, el cerebro pensó algo y se lo vivió como que es así. O sea, el cerebro pensó, voy a reprobar y mi sistema físico, digamos, lo percibe y lo siente así. Por lo tanto, si siento esa respuesta como de ansiedad y miedo, en el fondo me recreo algo que no está sucediendo. Desde la regulación emocional, hay distintas formas, obviamente, de regularse. Yo diría que es revisar estos pilares de sueño, alimentación, ejercicio, van entregando un sistema protector, entregan un sistema protector. Ahora, también necesito obviamente como pensar, cuando dicen, oh, yo no soy muy amiga como este positivismo, o sea, muchos sí, pero muchas veces sí, pero no soy como muy de la propaganda esta como este positivismo extremo, tan romantizado, así como todo está bien, todo, o sea, estamos en una sociedad que es demasiado positiva y que no es realista en términos de acoger también nuestra vulnerabilidad. Y aquí donde en el fondo, claro, yo tengo que ser positivo, me tengo que mantener en una mentalidad, identificar cuando estoy pensando en escasez y no en abundancia, pero a la vez tengo que abrazarme cuando estoy en sentimientos de escasez. Y cuando estoy en sentimientos de escasez, en definitiva, estoy pensando, me va a ir mal, no puedo, etcétera. Desde ahí, generar un piso en el fondo en el cual yo conecto con esta emoción y me digo a mí misma en el fondo de qué manera me la estoy viviendo, de qué manera la siento, qué me hace hacer esta emoción, cómo me autopercibo. Y desde ese piso de tomar conciencia es donde en realidad yo empiezo con este cambio de diálogo interno que me trata mejor y que me habla y que me conecta realmente con las cosas que yo quiero. Tiene sentido lo que decía Paula, ¿cierto? Si yo quería algo, en realidad ella quería una cosa que la iba a hacer sentir bien y no necesariamente la iba a identificar en Sara, o sea, simplemente la iba a identificar cuando la viera, le iba a hacer sentido. Y no tiene que ver con el objeto en sí, sino que con lo que ese objeto me podía entregar y que podía estar en cualquier otro lado. Se podía transformar, no es rígido.
El, esta autorregulación yo creo que es muy como cada persona tiene como este zapato a su medida, no es lo mismo que lo que les va a servir a cada uno, en cierta forma. Pero sí creo que el diálogo interno es un aporte esencial para poder empezar a autorregular, sabiendo, reconociendo este piso, ¿no? Este mínimo piso, como monitorearlo. ¿Qué tan desordenado estoy con esas conductas? ¿Qué tanto tiempo de pantalla estoy teniendo? Eh, Porque si tengo altas cuotas de ansiedad, la ansiedad es una emoción que se vive hacia el futuro, entonces claramente no estoy conectado con mi presente. Y si estoy en la ansiedad, estoy también en un pensamiento en bucle, generando más disrupción emocional y menos autorregulación. La autorregulación surge cuando me anclo en el presente. Y aquí aparece claramente diverso. Técnicas de mindfulness, meditación, el ejercicio, la benzina que le doy a mi cuerpo, que es la alimentación. Para algunos van a ser otros tipos de actividades. En el fondo, en el link de mi perfil en Instagram hay una pauta que le llamo yo gustograma y que conecta como herramienta de alguna manera a que yo hago un listado a aquellas actividades que me resultan agradables y que las hago, y un listado también de aquellas actividades que me resultan agradables pero que no las hago. Y eso me ayuda como a conectar con el pasado también. A lo mejor en el pasado a mí me gustaba pintar, a lo mejor me gustaba, no sé, tejer, bailar. Retomar esas actividades y traerlas al presente me recrea una respuesta gratificante. El sistema químico de mi cuerpo va a responder bien a esas respuestas gratificantes porque en el fondo lo estoy nivelando químicamente. Ya que, bueno, hay mucho por extenderse en términos de lo que puede hacer como cómo en el fondo este sistema está desregulado porque mi sistema simpático está activado a full y no baja, no logro yo mandarle un mensaje al nervio vago para decirle, parasimpático, actívate, porque el parasimpático es el que va a dar una respuesta de relajación. Entonces, si nosotros somos ansiosos, y somos ansiosos porque somos exigidos, o sea, tiene que salir bien, tiene que salir perfecto, cada carrera marca un sello en un alumno. Yo diría que los estudiantes de derecho vivencian el perfeccionismo como un piso mínimo, o sea, porque en el fondo es una carrera que tiene como mucha tradición en distintos ámbitos. Y también el examen de grado es una tradición, más, es un hito. Y como hito significativo, importante, va aumentando, ¿cierto? De acuerdo a todos los significados que le van dando en el fondo ustedes, los anteriores alumnos, estudiantes, los gradistas, los futuros también, porque en el fondo el otro día conversaba con una abogada de 47 años, me decía, yo le contaba un poco que venía a este webinar, me decía, yo reprobé ese examen 3 veces, me costó darlo, pero lo di. Universidad San Sebastián en Santiago, 47 años él. Y este señor me decía en realidad también que vivió su proceso. Eh, Creo que esta autorregulación para salir de este bloqueo es parte de la tarea y proceso previo que vaya de la mano con iniciar el estudio. Pueden haber situaciones puntuales en las cuales se necesita a lo mejor una regulación más, por decir así, una medicación, que también yo lo encuentro válido, porque no podemos en el fondo hacernos los fuertes y creer que lo podemos solo, que podemos solos y que no podemos eh, o entrar con prejuicios, sino que en realidad hay un tiempo y en este tiempo yo quizás necesito autorregularme rápido y el medicamento funciona como un coayudante, pero ahí siempre obviamente con acompañamiento con psiquiatra y derivación. Eso por ahora respecto a eso, no sé si hay preguntas respecto a o inquietudes que tengan. Gloria, las preguntas las vamos a dejar para el final, recuerda. Vale. Pero me Ya. encantó. Solamente complementar que hay una idea que a mí me afectó mucho. Yo creo que va por un tema de una autoestima también. Y de este sistema muy capitalista. Ya, yo sé que yo tengo una empresa y todo el tema de la autonomía económica, ya, pero eso tampoco me hace amante del capitalismo, ¿ok? El Somos capitalismo, dos. Somos dos. lamentablemente el capitalismo hoy es, tú descansas, eres flojo. Momentos de ocio, vago. ¿Y para qué decir en el mundo estudiante de derecho que tú ves ahí a tu compañero procurando
vendiendo, estudiando, o sea, es un tema de autoexigencia brutal, el ambiente en que nos encontramos todos nosotros, ¿cierto? Entonces, en este contexto quiero que cambiemos el paradigma y una invitación para todos, porque a mí igual me pasa, sobre todo cuando me meto a LinkedIn, que es como una red social que tengo hasta bloqueada sin querer, No la que, recomiendo. que tú te metes y es como, wow, estoy súper como atrás, ¿me entiendes? Como que quiero que sepan, y esto es lo que es una invitación para todos, no ver como una pérdida de tiempo, invertir tiempo en mí, tiempo que no se va a ver productivo. Si estoy viendo una serie tranquilita, no sentirme culpable, verlo como una inversión. Y que a medida y como mantra, entre más calmado tengo mi sistema nervioso, más exitosa se vuelve mi vida. Mi sistema nervioso en calma atrae milagros y oportunidades únicas a mi vida. ¿Me entienden? Como abrir la mente a eso, de que no tenemos que estar así con el cortisol acá para sentirnos bien. Y eso creo que es súper notable porque a la hora que ese estrés sostenido va envejeciendo, o sea, estamos en la sociedad de todo el tema de no envejecer, de no envejecer, de no envejecer, pero ¿cómo no vamos a envejecer si no le estamos dando cabida a un sistema nervioso en calma? Claro. Entonces creo que eso es brutal hacer ese cambio de paradigma. Y también algo que a mí me sirvió mucho es comenzar a ver disponible para mí aprobar el examen de grado. Porque yo cuando me lo eché la primera vez casi que lo empecé a ver como quizás me quedo aquí, quizás no lo logro nunca, y no sé, pero naturalmente lo sentí. Y por eso empatizo mucho con quienes les pasa que decía aprobar el grado como que lo veía muy lejano y me sirvió mucho escribir en una pizarra al lado del espejo. Compré estas pizarras de los chinos de 3 lucas. Puse esa pizarra al lado del espejo y todas las mañanas cuando me despertaba leía esa pizarra y decía gracias Dios, gracias universo, porque aprobé mi examen de grado y estoy feliz y tranquila. Y empecé a todos los días, mientras estudiaba, a repetirme, estoy lista para recibir mi aprobación, de sentirte lista, de sentirte merecedora de aprobarlo. Y eso cambió mi mindset y yo pienso que igual fue un importante factor para atraer esa aprobación incluso con distinción, porque lo aprobé con distinción. Entonces, te cambia la vida. Te cambia la vida el empezar a sentirte merecedora y también me ha servido mucho también trabajando como abogada. O sea, por ejemplo, el peor escenario posible, todavía no tengo mi propio auto, entonces cuando tengo que ir a audiencia me voy en micro. Y ahí me pasa como, y si choca, pensamiento intrusivo, uno, y si choca la micro y al final voy atrasada, llego atrasada y dejo al cliente esperando y los jueces tienen por realizar la audiencia, y me entienden como toda una narrativa de drama y luego miro como otro foco y digo, Dios siempre me protege, siempre llego bien a la hora, todo va a estar bien. Y llego bien y todo sale bien y espero incluso yo media hora que empiece la audiencia. Entonces creo que es súper importante sentirnos merecedores de que nos pasen cosas buenas. Y eso va con este tema de la autoestima. Y tener una narrativa un poquito más feliz, por ejemplo, con Joshua que ambos compartimos el tema de la reprobación, de saber que si no fue hoy, como la canción Sana, sana, potito de rana, si no suena hoy, sonará mañana. Tener claro que si no lo aprobaste la primera vez, va a pasar. Más pronto que tarde. ¿Ya? Eso es súper importante saber que está disponible para ti aprobarlo y no perder ese enfoque de que existe una versión tuya que ya es abogada, que tiene sus títulos, que va y se dedica a lo que quiere. ¿Ya? Así que eso creo que sirve harto para salir un poquitito del bloqueo emocional. Oye, nos queda todavía. Y ya nos quedan, no, ya, todavía nos quedan 2 días, pues. Increíble cómo pasa la hora. Me ha encantado esta sesión. Vamos con esta pregunta. ¿Por qué siento que estudio pero no retengo? ¿Cómo entreno respuestas claras y estructuradas para el examen oral? ¿Cómo evito quedarme en blanco cuando me preguntan? Intentemos hacer un nexo, quizás comenzar Joshua. Sí, sí, yo, de hecho, como tomando un poquito lo anterior, pero también aunándolo con esto, yo creo que algo, y de hecho me lleva a tener como discusiones ya, discusiones de no agarrarme a combos, pero discusiones de ya sabéis que no quiero hablar más contigo de aquí a un par de semanas, era que yo siempre le planteé a mis amigos y en general a la gente que conversaba conmigo del examen que
el examen yo creo, y hasta el día de hoy lo mantengo, de que muchas veces es actitud. Es no llegar tan temeroso, ni tampoco llegar tan altanero como diciendo, ah, sé más que el profe, porque ninguna de las dos te va a llegar a un lugar, te va a llevar a un lugar bueno. Por lo general, o es una baja nota o es directamente reprobar. Entonces yo creo que hay veces que hay que trabajar harto la quimera que tenemos en la mente del examen. Uno entiende perfectamente, sobre todo la persona que lo va a dar por primera vez, de que me he hecho el examen y no voy a poder, no tengo otra oportunidad, si bien las hay, pero mentalmente uno se bloquea y dice, ya, es que si no voy a la primera no voy a poner nunca. Y yo creo que no es así, o sea, evidentemente que no es así. Hay gente que lo da a la tercera, hay gente que tiene que pedir carta y lo pasa y el día de mañana tiene una vida súper próspera, y hay gente que lo pasa a la primera y no le va tan bien en la vida, y al final es como que el examen no define nada más que el pasar o no pasar. Y ahí obviamente es una super obvia, así como, ay, obviamente si paso lo paso, y si no lo paso no lo paso, pero creo que si nosotros partimos de la base de, si le quitamos ese poder que tiene el examen de grado mentalmente y evitamos que el examen nos controle si estoy bien, si estoy mal, si tengo tristeza, si estoy enojado, si estoy frustrado, si cualquier cosa, si le quitamos ese poder al examen, el hecho de estudiar va a ser mucho más sencillo, según mi experiencia y según también lo que pude experimentar con dos personas que preparé, como ya le contaba a la Pau, como independiente. En este caso fue pro bono, ¿cachai? Yo no cobré nada porque no me sentía capaz de cobrarle, sobre todo porque eran mis mejores amigas. Y ellas prepararon su examen en 2 meses. 2 meses, de semana a semana. No lo recomiendo para nada porque ellas están hartísimas, pero por lo menos les sirvió. Ellas prepararon 1 hora de civil y 1 hora de proce. Entonces yo estaba 4 horas un día interrogándola, 1 hora de civil a una hora de proce, y después 1 hora de civil a otra y otra hora de proce. Y cómo trabajé el hecho de que ellas se quedaban harto en blanco cuando estábamos en la carrera. Con lo mismo que yo les decía, aprovechar todos los tiempos que uno se va frustrando, no sé, y algo que no me gusta que hace mucho la gente es tener un domingo familiar y no van a la fiesta porque tienen que estudiar. Yo creo que te sirve más ir y tener algo, un apunte chiquitito, en mi caso tenía la flashcard, tener algo te ancle también como al hecho de saber que estás repasando un poquito sin estar todo el día repasando. Yo creo que el hecho de privarse, lo que decía la Pau del hobby, el hecho de desconectarse de la vida y centrarse solamente en el examen, al contrario de lo que uno pensaría que es, ya, me va a ayudar, te juega en contra al final. Entonces, como el por qué siento que estudio pero no retengo, porque la cantidad no hace la calidad. Yo creo que se puede sacar un muy buen estudio para el examen de grado. No te digo estudiando 5 minutos al día porque es muy difícil, pero un día estudiando 1 horita, otro día estudiando 2, otro día estudiando media hora, otro día directamente no estudio y no hago nada y disfruto de mi serie, disfruto de ir a la plaza, disfruto de hacer lo que yo quiera. Y el cómo entreno respuestas claras y estructuradas, yo creo que más allá de poder salir de uno, eso va porque depende de la universidad. Por ejemplo, en mi caso, yo lo que hacía era ir a ver exámenes de grado. Muchas veces estaba, a medida que iba avanzando el examen, yo iba respondiendo, hasta que llegaba una pregunta que decía, ya, aquí el profe inventó como lo que quiso. O sea, la materia está, pero como que le dio una vuelta muy extraña y así como, oh, ¿qué es esto? Ya, entonces, también la técnica de ir a robarte preguntas a los exámenes que están ocurriendo también es súper buena y ayuda. ¿Y cómo evito quedarme en blanco? Yo como consejo les doy que practiquen eso. Practiquen la escucha activa de lo que ustedes van diciendo. Si ustedes el día de hoy responden en voz alta qué es un bien, qué es la buena fe, por ejemplo, cómo distingo la buena fe, o cualquier pregunta que ustedes quieran del derecho, el día de mañana la van a poder verbalizar de una mejor forma, porque si no hacen ese ejercicio, que muchas veces lo tenemos a propósito de la interrogación, pero en las interrogaciones tampoco alcanzamos a estudiar todo, alcanzamos a estudiar lo más importante, pero no todo. Entonces, el resto de cosas, seguir conversándolas con uno mismo, y de esa forma lo que vamos a lograr finalmente es el día que, no sé, a mí, por ejemplo, me preguntaron en derecho sucesorio sobre, con orden de código, en la primera vez de mi examen, el segundo acervo imaginario. Pero para mí fue una demencia, o sea, yo llevaba media hora de examen respondido bien y sale con esa, y después que no pude responder eso me reprobaron. Entonces fue como, claro, después hice como la autocrítica, que ya tampoco voy a ser demasiada, también hay que tener eso en claro. Muchas veces, por eso les mencionaba que muchas veces el profe directamente, hay veces que uno no es responsable, otras veces que sí. Ya yo he visto reprobaciones que sí son la gente responsable, como que, y después conversamos, así como sobre todo cuando me ha tocado que son gente más cercana, como que no me preparé tan bien,
Pero en ese caso, a mí lo que me costó, más allá de no saber lo que era el segundo acervo imaginario, era que nunca lo verbalicé. Entonces, al momento de rendir mi examen, no fue solamente responder, fue responder y cómo verbalizo lo que sé para no decir una barbaridad. Entonces, mientras estaba haciendo todo eso, no se me dio. Así que eso, para no extenderme tampoco demasiado, si llevo harto rato. Yo agregaría que en la pregunta ¿por qué siento que estudio pero no retengo? Que no tienen que olvidar que primero tengo que autorregularme emocionalmente y lo que está pasando ahí, que si, por ejemplo, si tengo alta ansiedad, que ojo que a veces la ansiedad ni siquiera, o sea, hay personas que no somos muy conscientes de lo emocional y eso habla de inmadurez emocional, pero no tiene que ver con este tipo de madurez como de infantilismo que se asocia como culturalmente, sino que tiene que ver con que puede ser que yo sea una persona demasiado racional, demasiado estructurada y funcional en el día a día, por ende no logro conectar con el cómo me siento. De hecho, una de las preguntas que nos hacían cuando empezamos a estudiar psicología era, en el fondo, o sea, imagínense yo, profesora súper estructurada, y dije, ya, aquí voy a estudiar y voy a leer y me voy a aprender todo y voy a aprobar rapidísimo esta carrera. Y de pronto empieza a ver y llego a clases y decía, y obvio, 44 horas de trabajo y 7 ramos, o sea, estaba colapsadísima. Y llegaba a la clase y los profes decían, ¿cómo vienen? ¿Cómo se sienten? Y yo de mi nivel de ansiedad alto decía yo, ¿qué me preguntan esa estupidez? Pásenme la materia, denme los apuntes que yo me tengo que ir a estudiar a la casa. O sea, cero sentido de decir esto sirve, ¿no? Pero de alguna manera, si lo conecto en el que primero conecto en el cómo me siento, voy a encontrar ahí la respuesta de por qué tengo un bloqueo. Seguramente tengo alta ansiedad y la ansiedad es una de las emociones que más afecta los procesos cognitivos. Atención, percepción, memoria. Si no está regulada la ansiedad, lo otro, imposible que opere como mecanismo, digamos, de aprendizaje. Eso, y que un poco se relaciona con esto de cómo evito quedarme en blanco, tiene que ver también con que el blanco es una respuesta inmovilizadora que a lo mejor tiene que ver con que he alimentado esta respuesta de miedo y ante el miedo genera, obviamente me protege. Inicialmente, claro, me protege, en el fondo me está diciendo, avisando que tengo que prepararme para algo importante, pero en este caso seguramente no me autorregulé emocionalmente, no consideré distintas variables y aumenté el imaginario respecto de las dificultades y pensamientos intrusorios respecto de, no sé, me va a tocar este profe o me van a hacer la pregunta justo la que no sé, etcétera. Como me anticipo, de alguna manera estoy muy puesta en la respuesta de activación, sistema nervioso desregulado y obviamente me voy a blanco. O sea, es humano, pero lo puedo prevenir. Excelente. Solamente anoté esto y lo voy a leer para no extenderme más. No retienes la materia porque no entiendes, porque una mente cerrada te impide ver mayores y mejores posibilidades. No retienes porque ¿cómo va a entrar la materia si no priorizas lo esencial de lo accesorio? Entonces, claro, la energía que exige leer un párrafo y poder distinguir entre qué es lo básico de este párrafo que tengo que saber para mi examen de grado de cara al temario y que ya sé que existe, si en tu universidad hay un formulario, aún mejor. El cerebro tiene que descansar y no es solo el cerebro, es la mente, el cuerpo en general, no solo el cuerpo físico, nuestra alma, nuestro cuerpo, insisto, lanza el cuerpo cuántico. Estoy muy metida con ese libro, pero creo que es súper importante eso de no hay que romantizar ni normalizar tener un sistema nervioso que a mí me pasa, y en lo personal quizá a muchos de ustedes le pasa en su preparación de examen de grado, que llega un punto en que uno se coloca de mal humor o irritable, porque nos exigimos como si fuéramos robots. Y creer que el cuerpo es una máquina perfecta que puedo llevar al otro nivel es un grave error, porque no es una máquina. Las máquinas no pueden regenerar sus células por sí mismas. No pueden sanarse por sí mismas, ni tampoco las máquinas sienten emoción, entonces no se enojan.
¿Me entiendes? Entonces también es importante saber hasta qué límite voy a llegar. Y por eso, pausas. No estudien más de 50 minutos seguidos, por favor, sin parar. Cuiden su mente. Seguimos. Últimas preguntas. ¿Cómo manejo el miedo a reprobar o sentir que no voy a poder? Creo que esto ya lo estuvimos respondiendo totalmente con el tema de la narrativa interna y verlo disponible. ¿Y cómo vuelvo a intentarlo si ya fallé antes? Yo creo que esto es una gran pregunta. Voy a comenzar yo de contarles cómo fue para mí y ahí lo complementamos y con esto ya vamos a ir cerrando. No se vayan todavía porque tenemos que dar una información importante, pero para que sepan que no las vamos a tener hasta las 10 de la noche. Em, ¿Cómo vuelvo a intentarlo si ya fallé antes? Esto es una pregunta súper legítima porque también uno sabe cuándo atreverse a rendirlo de nuevo. Y en lo personal, yo reprobé el examen de grado en mayo del 2021, después de haber estudiado todo el 2020, y no me atreví a darlo sino hasta mayo del 2022. En cambio, mis otras compañeras mateas que se echaron el examen de grado en la misma fecha que yo, lo estaban dando a los 3 meses después, 4 meses después. Entonces, es súper importante conectar con que este proceso es personal y que es a tu ritmo, a tu tiempo. ¿Cómo vuelvo a intentarlo si ya fallé antes haciendo esta, más que autocrítica, haciendo esta autoevaluación? Y yo sugiero que el mismo temario que les voy a mandar, que les comenté como de la estructura de la materia, hacer una cita con ustedes mismos de una manera súper honesta, brutalmente honesta con ustedes mismos y decir, a ver, si me preguntan acto jurídico del 1 al 10, ¿cómo me hace sentir esta materia? Siendo sincera, un 4. Sucesorio, un 3. Entonces, desde esa honestidad podemos comenzar a trabajar desde lo más débil para fortalecerlo, desde una objetividad, ¿ya? Y eso me sirvió mucho a mí, también me sirvió harto, hice una locura de ver mis notas del pregrado. Entonces fue como, ejemplo, yo me eché el examen de grado en extracontextual, que es justamente la materia que me encanta, y por no diferenciar el daño moral del daño extrapatrimonial, que es una distinción que había efectuado hace poco la Corte Suprema, y me pasó que eso me bloqueó un montón. Entonces fue como, hey, ¿por qué ahora lo estás viendo tan difícil si en pregrado te encantaba? Fue un ramo que lo pudiste aprobar. Entonces también de recordar la historia y, y aplicar métodos distintos, porque a mí también me sirvió mucho y creo que esto les puede servir de inspiración, que yo estudiaba muy de leer el apunte, aplicaba el mismo método que el pregrado. Es distinto estudiar para el pregrado que para el examen de grado, como señaló muy bien Yocho. Entonces lo que yo hacía era leer destacando, obviamente con 20.000 destacadores, celeste los títulos, rosado los conceptos, amarillo las leyes, las normas, morado jurisprudencia, doctrina, naranjo características, verdes clasificaciones, pero yo hacía todo eso de pintar, 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 y al final del día yo hacía el resumen a mano. No sirve, no sirve. Era lo que me servía en el pregrado, sí, pero para el examen de grado no, porque hay que verbalizar. Entonces es más estratégico y este es el método que han aplicado alumnos de la PUCB que he tenido tanto cuando fui profesora de la universidad de preparación de examen de grado, que lo que hacían, y para mí era realmente una lata solo pensar hacerlo, pero lo que hacían que actuaran que pudiesen verbalizar con la materia a un nivel de obtener distinción, es que lo que ellos hacían era leer las primeras 5 páginas, por ejemplo, del día, se ponían metas diarias, dividían el apunte ya. No sé, supongamos, actos jurídicos son 200 páginas. Voy a tener una interrogación o me voy a hacer una evaluación con alguna amiga en 15 días más. Ok, divido estas 200 páginas en 15 días. ¿Cuántas páginas tengo que leer por día? Ejemplo, 25, 20. Entonces, opción 1, que es el método tradicional que yo apliqué, que digo que en este caso no me sirvió, era leer las 25 páginas y resumir a mano y me acostaba. Se acabó el estudio. Método 2, dividir esas 25 páginas por temas y al terminar un tema, volver a la pregunta de ¿qué acabo de leer?
que intentar verbalizar y puedo grabarme con notas de audio de WhatsApp en el computador, etcétera, un grupo conmigo misma, verbalizando esas páginas que acabo de leer y hacerme el punteo de estas últimas 5 páginas. Luego prosigo el estudio, llego a la página 10 y reviso las últimas páginas que agregué y luego repito las primeras 5 páginas y le agrego estas otras adicionales. Y ya sé que ya tengo 2 temas bien desarrollados y verbalizados y esquematizados, pero un esquema más de punteo más que el resumen a mano, ¿ya? Ese es un muy buen método de estudio que sumado a glosarios y esquema, glosario, todos los conceptos de un ramo, te puede servir mucho, ¿ya? Entonces, como les cuento, mi método de estudio fue ese, leer, resumir, llegaba la interrogación, yo calentaba la materia porque me leía los resúmenes, pero no los memorizaba como que quedara este conocimiento de guata, sino que era calentar la materia, me iba excelente la interrogación y vamos por el otro ramo, y vamos por el otro ramo. Y yo tuve todas mis interrogaciones perfectas, pero a la hora de tener que rendir mi grado no estaba esa estructura sólida porque no me enfoqué en qué era lo principal y qué era lo accesorio y qué era lo básico que tenía que verbalizar bien para aprobar el examen de grado. Entonces, para que no les pase, si alguien de ustedes lo tiene que dar por segunda vez o intentarlo nuevamente, probar un método totalmente distinto. Y lo que yo empecé a hacer fue que me lancé con hacer clases, tal como yo era ayudante en la universidad y siempre estudié con compañeras, yo me lancé con hacer clases de derecho civil, procesal, que nunca fui ayudante de esos ramos, antes de ser licenciada. Y eso igual fue un importante desafío porque estaba todo este sello PUCB y todo este ego y todo este rigor de por qué ella que es egresada va a estar haciendo clases, ¿me entienden? Y yo banc- tuve que ser valiente, me lancé y la verdad es que ahí empecé a hacer mis clases. Y empecé no tan solo a ver que yo iba verbalizando y aprendiendo mejor la materia, sino que además gente con esas clases iba aprobando el examen de grado. Entonces ahí veía, oh, le sirvió, lo entendió, lo aprobó y empecé a ver más disponible para mí aprobarlo. Entonces creo que también es importante verlo como una oportunidad de ser creativos y ver qué es lo que nos sirve alineado a nuestra historia personal, que en mi caso siempre ha sido la pedagogía y las clases. ¿Ya? Así que eso, queridos. ¿Qué quisieran agregar Joshua y Gloria a estas últimas preguntas que nos van quedando? Yo, no, súper cortito, lo mismo que decías tú, Pau, como la gente que lo está dando por segunda vez o segunda, tercera, las veces que sean, también entender eso mismo, como es válido cambiar el método de estudio, como no casarse con solamente un método de estudio y muy probablemente si, no sé, no hay que esperar que las cosas cambien, si no cambiamos las cosas como las hacemos, y también entender que incluso un mal estudio te deja cosas, entonces ya se parte de la base de que, bien, diste tu examen por primera vez, pero algo hay, entonces tampoco es necesario retroceder tanto, sino que lo mismo que decía la Pau, identificar dónde estoy bien y dónde estoy mal. Siendo súper sincero y honesto con uno mismo, el hecho de poder analizarlo también te permite avanzar de una forma más rápido y no quedarse como estancado en eso. Por ejemplo, si yo me sé súper bien acto jurídico, hacemos un repaso, veamos si estamos bien o qué cosas hay que pulir en acto jurídico y pasamos a lo siguiente y así, 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 hasta ya eventualmente tener la vuelta completa y ahí podemos ir puliendo como bueno, si se interrogan con la Pau y se interrogan con quien quieran o el método que ustedes tengan, pero poder darle esa vuelta y ya después empezar a pulir. Eso. Gracias, Joshua. Gloria. Trataré de ser súper concisa porque un poco vamos redondeando las cosas que habíamos conversado. Pero claramente primero normalizar que tiene que ver con que el miedo es una emoción y como emoción y como seres humanos que somos se va a manifestar en nuestro sentir y en nuestro cuerpo también físico, porque de alguna manera el miedo es un aviso, ¿cierto? Y nos prepara para dar una respuesta. En este caso, yo diría, recordemos, no sé, cuando teníamos esas grandes pruebas o grandes desafíos durante la carrera de estudiar para una evaluación. La evaluación siempre ha sido una cuota de estrés, tiene uno su cuota de presión y realmente muchas veces uno estudió por miedo a sacarse mala nota.
ni siquiera por miedo a aprender el ramo, sino que en el fondo, o sea, de todos los ramos que uno tenía, claro, habían unos que eran súper interesantes y otros en realidad que a lo mejor era una lata, pero aquí iba por una nota. Entonces, claramente el miedo no es que aparezca hoy día, el miedo ha participado en nuestra vida siempre. Desde ahí, obviamente, normal que tenga miedo y que piense en el fondo voy a reprobar, no lo voy a poder hacer, y pensar constantemente que el resultado puede ser negativo, eh, anticiparme en cierta forma al fracaso. Nuevamente, ¿cierto? Estoy en una emoción de ansiedad y la ansiedad es una emoción que está en el futuro y no en el presente. Y que es muy parecida al miedo, obviamente. Ansiedad es miedo. Incluso yo diría que es como un miedo un poco disfrazado, así como que no lo logro percibir como tal. Y el miedo como tal es una emoción que va a aparecer, que es humana y que me invita a pensar que en realidad me estoy anticipando, que cerebro, así como hablar con mi cerebro, más o menos cerebro, esto no está ocurriendo, entonces ¿por qué te lo crees como una verdad? eh, Finalmente este miedo se instala casi como un sufrimiento, ¿no? Constante. Y de alguna manera, si nos ponemos a pensar, claramente esto está en un imaginario, porque nada ha ocurrido, y no en el presente concreto. Desde la confianza, en el fondo, cómo vuelvo a intentarlo, que es como cómo recupero mi confianza o cómo reafirmo mi seguridad, tiene que ver con revisar lo mismo, este pensamiento, entender que esta emoción aparece a partir de este pensamiento y que se va incluso retroalimentando con otros pensamientos que me invitan a pensar más en el fracaso. Poner el stop en esto tiene que ver con conectar con la emoción y bien dicen en la vida, ¿cierto? Ser valientes porque nada tan terrible va a pasar. Y organizarme. Es como, no pongo el foco en lo que no controlo, sino que pongo el foco en lo que controlo. Los niños pequeños cuando llegan a sesión, que lo entienden muy bien y es muy bonito, que ellos llegan con miedos de infancia, ¿cierto? Miedos a cosas, qué sé yo, los monstruos y qué sé yo. En el fondo hay una técnica como conductual, cognitivo-conductual, que es en el fondo aumenta tus recursos para poder disminuir el miedo. Si aumento mis recursos y pienso siempre en mis recursos, este miedo se va a ir achicando. Por lo tanto, ya lo hago parte de mi proceso y de las acciones que voy a hacer para, en el fondo, ponerme a estudiar, generar respuestas que sean efectivas para lograr el resultado. Y esto de aumentar mis recursos en el caso de ustedes es pensar, o sea, o sea, vean su premio, porque en el premio, digo yo, mi premio es, o sea, soy un alumno de derecho que ha avanzado bastantes años para estar dando ya un grado. Mi identidad no la define un examen de grado. Mi identidad ya está definida desde antes, desde que como alumno a lo mejor en enseñanza media podía optar a estudiar una carrera de derecho, porque no todos ingresan a derecho. Luego en mi carrera de derecho ya me he formado y tengo competencias para dar este examen de grado. Luego, si me fuera mal, que puede suceder porque hay un montón de variables que a lo mejor no manejo, así como le pasó a Joshua, así como le pasó a Paula, tengo que considerar que es un evento en mi vida y que puede ser un accidente, pero el miedo es una emoción, no es un predictor. Por ende, la confianza y la seguridad la tengo que construir de acuerdo a esas habilidades, competencias y recursos. Caminar en el proceso con miedo. En la medida que voy avanzando, se va afianzando mi seguridad y mi confianza, porque voy dándome cuenta de que sí estoy haciendo cosas efectivas para llegar a ello. Y bueno, ya les había hablado un tanto cierto de esa de sensibilización sistemática que me parecía como importante. eh, y no olvidar, aquí había una cosa que yo, en momentos de alto estrés, en mi vida académica, en mi vida profesional. Obviamente recurrí a terapia, porque obviamente creo en la terapia, y distintos recursos. Y una vez recurrí a una mentora que la contraté específicamente para
poder hacer todo lo que fuera como esta cosa de las nuevas redes, ¿no? Ujú. Sociales, página web, que me insertara en este mundo de identificar un nicho, etcétera, cómo instalar un modelo de negocio. Y un día la llamé, ni siquiera para preguntarle cosas técnicas, sino que la llamé porque yo estaba superada había un diagnóstico de Alzheimer de mi mamá y había también un tema de salud de mi padre, así como complejo. Entonces los dos con un tema heavy y yo tenía que trabajar ese día. Y mis hermanos estaban viendo temas médicos de mis papás. Y yo decía, ¿por qué no puedo estar? O sea, yo quería estar ahí y estaba, qué sé yo, en el WhatsApp, como coordinando un poco que, no sé, cuidaran de no decirle a mi mamá que tenía Alzheimer porque yo no quería que supiera, quería que fuera un proceso simplemente normal, que se lo viviera como de a poco. Y, y quería, mi autoexigencia no me dejaba soltar. Entonces me instalé con esta mentor y le dije, ya, ¿cómo lo haces tú cuando tienes que operar y funcionar en lo laboral, pero sientes que la vida personal se te está cayendo? Porque yo no tengo idea cómo se hace. Y ella me dice, bueno, sabiamente me dijo, enfócate en lo que controlas y no en lo que no controlas, porque esa otra parte, digamos, ameritaba un momento, ya estaba delegado, estaba todo, entonces era como, yo dije, claro, ¿qué es lo que controlo en este momento? Yo digo, lo único área de mi vida de dimensión que controlo es mi trabajo. Y desde ahí emergía, digamos, una respuesta más efectiva. Lo otro bonito que me dijo, que un poco se parecía a lo que planteó Paula al inicio, es, la vida tiene, es como las estaciones del año, inviernos, primaveras. Pero para llegar a una primavera tengo que pasar un invierno. Y probablemente ustedes tienen la vivencia de que están en un invierno. Y ese invierno también tiene orden, también tiene gracia, también tiene forma. Y también tiene proceso, no siempre van a estar todos los días lloviendo, todos los días nublado, voy a estar con un temporal. Es en el fondo, también mi otra terapeuta me decía, vamos en la marea, vamos, qué sé yo, en la ola, y luego en el fondo apearse, digamos, ir al ritmo de la marea, porque la marea no siempre va a estar calma. Y eso también es parte de formar, me acordaba un poco también de cómo formar el temple. Yo hice clase en la escuela naval por muchos años, 8 años, y no entendía por qué hablaban tanto de formar el temple. Yo decía, estos que son ridículos, son sufridos, no sé qué onda. Pero en realidad tenía que ver con la fortaleza. O sea, pese a cualquier circunstancia que haya externa, tienen que mantener el garbo. Y mantener el garbo tiene que ver con mantener el foco. Y no puede, ¿se imaginan un capitán, no sé, de un buque que en el fondo se descompense emocionalmente? No puede. O sea, tiene que mantener a toda una tripulación y dar soluciones efectivas para el riesgo en el cual estén. Entonces, uno también se puede entrenar y ustedes también han sido, todo este proceso es parte de su formación profesional. Están siendo entrenados para prepararse en el día de mañana a enfrentar problemas reales, problemas de vida, problemas de las personas. Y ustedes van a representar. Y ustedes no van a trabajar, al igual que yo, no vamos a trabajar con un área como muy así sutil. Vamos a encontrar problemas. Y frente ante esos problemas tenemos que mantener el garbo. Entonces, parte de aprobar este proceso es una etapa más de la etapa profesional que viene después. Cuando esto suceda, ábranse la posibilidad de que sí va a ser. ¿Cuándo? Cuando yo esté preparado, cuando esté listo, cuando se alineen los astros, cuando todo esté en armonía y cuando, no sé, esta divinidad, Dios, universo, diga que sí es mi momento. Tal como decía Paula, lo merezco. Eso. Ay, qué hermoso, qué inspiradora. Me encantó, Gloria, todo lo que dijiste. Eh, no destruirnos, como me emociona demasiado este tema, porque el tema de los problemas reales es brutal. Nosotros vamos a resolver problemas reales. Entonces, por ejemplo, hoy día era mi primer juicio monitoreo laboral. Yo sé que ustedes me ven así como súper como grande, empoderada, pero hoy día es toda una audiencia que el juez me retó todo el rato. Y me retaba, y me retaba, y me retaba, y que me apuraba, y yo odio que me apuren, también por eso no tengo jefe. Me apuraba, 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 y yo... "Ay, no". Y tuve que ser fuerte, y eso que estos días he estado con un temblor en el ojo, y fue como, no, esto no me va a destruir, y yo tengo
que cumplir la misión, o sea, tengo que terminar esta audiencia sintiendo que hice un trabajo de excelencia. Así que me mantuve estoica y sin, no lo puedo creer, ganamos el juicio, ganamos. Mi clienta estaba siendo mandada por pagar 5 millones de pesos y quedó en cero. Y la negociación era de 70, la conciliación era un llamado de 700.000, que yo le dije a la clienta, no está mal, pero menos mal no llegamos a ese acuerdo porque ganamos, pero yo me tuve que mantener ese juicio así, respirando, Estoica. respiración diafragmática todo el rato, inflando mi guatita, sintiendo el aire, tocando la mesa, estoy tocando la mesa. Obviamente el juez, la contraparte, nadie lo vio. Ellos veían una Paula súper empoderada y filo, pero es un proceso interno, ¿no? Y el examen de grado nos prepara para eso y más, de no rendirnos. Porque hubiese sido súper fácil decir, no, esta situación me supera, no puedo, adiós. No, olvídate, prohibido, contratos se cumplen, tenemos una responsabilidad legal. En Estados Unidos los abogados tienen que pagar seguros de responsabilidad por el daño que puedan ocasionar a su cliente en su juicio. Entonces, imagínense el nivel de responsabilidad que es. Entonces, hay que darlo todo y tomar todas las herramientas que tengamos. Yo aplico mucho el mindfulness y la respiración todos los días de mi vida. Todos los días respiración diafragmática, inflando la guatita, siempre inflando la guatita así, sintiendo el aire y esa narrativa de estoy aquí, siento la mesa, veo estos colores, veo la pantalla, están aquí, como de no dejarse comer por la ansiedad, ¿ya? Con esto ya vamos casi por finalizado nuestro webinar. Quiero que conozcan un poquito qué ofrece Gloria, qué ofrece Yochoa para ayudarlas en este proceso. Ya de manera muy sucinta, Gloria, cuéntanos un poquito cómo Bueno, tú trabajas con gradistas. ya, mira, yo en el camino, desde el 2016 que vengo enfrentándome a un tipo de paciente que llega a mi consulta con altos grados de estrés y ansiedad por eventos de vida, y lo que más se repite es estrés académico en términos de carrera, por haber egresado, no encontrar trabajo, por un grado, por querer abandonar carrera, porque no sé, esta crisis vocacional, miles de cosas. Instalarse, en definitiva. ¿Cómo me instalo yo? ¿Cómo, la gran pregunta, ¿no? Cuando estamos ya cercanos a dar algo y después qué va a pasar. Para esta instancia en la cual me invitó Paula, que se lo agradezco y que obviamente me motiva participar, primero he pensado en un webinar mensual que va muy de la mano con la mentoría de Paula, porque ella tiene clases programadas mensuales y creo que a final de mes instalar ahí el webinar es vital para poder hacer un acompañamiento respecto de la parte más emocional. Y este webinar mensual eh, lo he pensado en hacerlo con Paula. eh, es grupal, va a ser online, están todos invitados, las personas que estén inscritas en la mentoría, para ellos va a ser gratuito y todos pueden participar, ¿ya? El, el costo que esto va a tener va a ser 12.000 pesos. Luego, la parte que me interesa a mí, o sea, porque es individual, no tiene que ver que no me interese lo otro me interesa y lo fijé como a fin de mes para recibir de Paula una retroalimentación y poder focalizar en un contenido pertinente para ese grupo. Esta sesión psicológica orientadora individual tiene que ver con que yo cuando en el fondo tengo una sesión con una persona, puedo en una sesión de alrededor de 70 minutos mínimo, 1 hora y media quizás, que el tiempo para mí es como un poco relativo, porque cada persona tiene como su ritmo. No, no, los tiempos no determinan mucho a mí los procesos en las personas. Yo no soy psicóloga que atienda 1 hora. Soy psicóloga que atiende por lo menos 1 hora 30. Porque mis procesos también de análisis, de reflexión van en un ritmo también realista, no así como express. Esta sesión psicológica orientadora para mí es que sirva para que la persona que consulta se vaya
muy clara en lo que esa persona necesita y cómo se puede orientar. Y no necesariamente o sea, y que se puede orientar hacia cualquier profesional. No necesariamente esto es como que, oh, porque típico que en el fondo dice, ah, para que se atienda conmigo. No, no se trata de eso. Se trata de que tú puedas identificar cuál es el foco en que tienes que poner y de qué manera operar y hacia dónde, qué cosas me podrían servir. Puede ser que ni siquiera tengas que entrar en algún proceso de intervención psicológica de largo plazo. Y lo último que ya es como es como mi hijo, que tiene que ver con un programa de atención psicológica de 12 sesiones que está considerado en un concepto de la terapia breve sistémica. Para mí en esta evaluación yo digo que es terapia a la vena. Por lo menos las 3, 4 primeras sesiones son para mi evaluación, pero no quiere decir con eso que ya voy trabajando y voy interviniendo para después diseñar las otras sesiones en función de lo que ese paciente necesita. Y el programa en sí dura alrededor de 3, 4 meses, podría extenderse un poquito más porque son sesiones semanales, pero en la medida que vamos avanzando podemos hacerlas quincenal, va a depender de cada proceso de cada uno. Por lo general demora 4 meses, quizás un poco más, pero eso no tampoco está como tan restringido. Y el programa en sí tiene un valor de 540. Entonces, esas 3 instancias son las que me he propuesto este año trabajar y ofrecerles y acompañarlos, obviamente, también con mucha motivación y con el sentido y la creencia de que esto sí sirve, ¿no? Porque obviamente es lo que he venido trabajando ya hace más de 7 años, yo creo. Eso. Gracias, Gloria. En principio, entonces, ese pack son 12 sesiones, uno a uno, con Sí, cada uno de cara a trabajar esta autoestima y en general serían 45.000 pesos por sesión, si se toma ese plan completo, versus sí. lo que cobran otros mentores, psicólogos, coaches, que considero que es una inversión súper enriquecedora. Gracias, Sí, Gloria. Muchas gracias. Bueno, el Instagram de Gloria es para que te puedan seguir en las redes sociales. @psicóloga Gloria Pizarro. Ya, para que la sigan y Psicóloga puedan punto, ver cuánto es Gloria. psicóloga punto Gloria Pizarro. Ya, perfecto. Súper. Acá está Yocho Ramírez, que él también tiene justamente su, su trabajo, que también lo comenzó antes de ser licenciado. Creo que es súper importante que sepan de qué se trata justamente lo que aporta Yocho en este sentido, en que las puede ayudar a ustedes. Sí, sí, Pau, en ese sentido yo, bueno, además de ser tal al final, pero partí con eso, con ser el interrogador junior de Paula, obviamente acompañarlos también en la resolución de dudas, si es que toman la mentoría, toman interrogaciones con Paula, yo estoy disponible, guarda disponibilidad como para resolver dudas. Y lo otro, claro, es, como yo les mencionaba, el intentar acercar también el estudio de una forma un poquito más cercana, un poquito más amena, y también porque ya existe, las flashcards en derecho sí existen, el tema es que son muy caras, ¿ya? Entonces yo lo que hice fue, como yo también quería estudiar de esa forma, fue básicamente hacerlas con las mías y fui como mejorándolas con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo, y ahora justo estaba trabajando como, de hecho, en una marca, que por eso no aparece como, todavía no puedo publicitarlas como tal, porque estamos cerrando como todo lo que es el diseño y todo. Entonces ya a partir de marzo, más o menos de mitad de marzo, que estaríamos con las flashcards. Y además, también otra herramienta que yo utilicé y que no encontré mucho acá fue como el hecho de papelería enfocada en el estudio en sí. Ya porque obviamente hay destacadores y te venden destacadores y lápices por todos lados. Lo que no venden mucho es, por ejemplo, yo lo que utilicé, y si alguno lo conoce, por lo menos a mí también me sirvió, fue el método de Cornell, que es básicamente dividir una hoja en cuatro y en una parte poner el título, en otra poner las cosas más importantes, en otra poner un mini resumen y después hacer un resumen de todo. Entonces yo lo que hice fue básicamente resumir como conceptos clave, conceptos que de repente no tenía tan claros y lo hacía como mediante la agenda. Y para mí el utilizar agenda fue un cambio brígido. Yo nunca lo hice en el pregrado y si lo hubiese hecho creo que hubiese salido con mejores notas, pero para el grado me sirvió por lo menos, que es lo importante. Pero eso, así que ahí le voy a pedir el favor a la Pau en su momento de si puede difundir el tema de los materiales de estudio que tenga, pero eso les puedo aportar yo.
Perfecto. Gracias, Yochoa. Tienes que mandar todo. Bueno, quiero ver fotos de cómo es esto. Tenemos que verlo un poco. Para mí es un misterio, no lo he visto todavía, pero de seguro están hechos de manera excelente e impecable. No tengo ninguna duda de eso. Y bueno, ya es momento de responder algo que muchas me estuvieron preguntando y voy a ser súper breve porque de verdad no quería que esto se extendiera tanto, pero es el momento de conversarlo. ¿Qué es la mentoría en vivo 2026? Esta es la tercera versión de la mentoría Prepara tu grado desde la autoconfianza, que está diseñada para que tu preparación del examen de grado no sea en solitario. Eso principalmente, porque a veces, y sobre todo cuando nos enfrentamos a un desafío tan grande, solas, sin comunidad, sin una guía, nos paraliza, ¿ya? Y la mentoría está pensada justamente en quienes requieren de este apoyo. ¿Me entienden? No es para todos, no es para todos, pero en la mentoría se trata de que yo te envío los apuntes y el 2 de marzo tú comienzas tu lectura. Comienzas a estudiar en base al método de estudio que tú consideres pertinente y tenemos la primera clase el 12 de marzo. O sea, tienes alrededor de unos, si partes leyendo derechamente el lunes 2 de marzo, la clase es el jueves 12. Tenemos una cantidad de días suficientes para que tú hayas leído el apunte y en esta clase vamos a analizar casos prácticos de jurisprudencia de la vida real, canalizar dudas y que puedan ver la materia como un todo con sentido coherente. Como dijo Yochoa, mis clases duran 2 horas y vemos todo lo general y básico que debes manejar para aprobar tu examen de grado. Y en este sentido tengo una alumna de la PUCB que preparó su grado en súper poco tiempo, pero vio estas clases tipo Netflix y sabiendo lo básico de cada clase, repitiendo la clase, le sirvió mucho porque ya sabía que era lo elemental de cada materia. Y eso es justamente lo que ayuda a mis clases. No son clases tipo del pregrado. En la clase de acto jurídico no te la voy a dividir en 4 clases. Hay colegas y otros profesores interrogadores que así lo hacen, que está bien, pero no, mis clases son de conexión, de comprensión para que puedas pensar como abogado. ¿Ya? Entonces, ese es el enfoque. A ver, ¿cómo acceder a esto? Quiero que sepan que tienen un descuento con un cupón de descuento que está vigente hasta el 22 de febrero, quedan súper poquitos días, que si ustedes lo usan, les queda la mentoría en 30.000 pesos mensuales, ¿ya? El valor oficial de la mentoría es de 412.000 pesos porque incluye son 25 clases en vivo, todo derecho civil, todo derecho procesal, 2 interrogaciones conmigo o con Yochoa, ¿ya? Y además incluye la sesión de coach académico que es distinto, por supuesto, a lo que hace Gloria, que es totalmente desde la psicología humana. Mis sesiones de coach académico tienen un enfoque totalmente de ordenarte, estructurarte, ayudarte e incluso hacer ejercicios de visualización, meditación y una parte más reflexiva de cara a la visualización de que conectes con la futura abogada que vas a ser, ¿ya? Entonces tiene un enfoque más, por un lado sí, espiritual, pero también tiene un enfoque súper como bien estructurada que soy, ¿ya? Eso principalmente, quiero mostrarles un poquito de cómo ustedes llegan aquí, ¿ya? Avísenme si ven bien la pantalla porque necesito que esto quede claro. Si ustedes se meten a mi Instagram, en el Linktree, porque quiero que entiendan bien cómo hacerlo y aprovechen el descuento, ¿ya? 30.000 pesos mensuales son básicamente el gimnasio, una sesión psicológica con un psicólogo recién titulado. ¿Me entienden? Como básicamente los precios van 30.000 pesos. Hoy es yo sé que puede verse muy cara la mentoría en el valor completo, pero francamente, 30.000 pesos mensuales es algo que sí se puede lograr, ¿ya? Entonces aquí, si se meten al Linktree, que sale acá, figura aquí paula.aldunate, todo sobre mentoría 2026 aquí. Y lamentablemente, no sale al tirar la información, tienen que pensar que es un tesoro escondido, porque hay que subir la barrita. Ti, 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 y acá está, 11 días para comenzar con la mentoría. Si quieren mayor información y ustedes se apretan ahí, acá está toda la propuesta, tipo el contrato. Ya está todo lo que incluye, cuándo partimos y de hecho está la calendarización que dijo Gloria, ¿cierto?
de las clases. Entonces, por ejemplo, miren, en marzo, para el jueves 26 de marzo, ya habremos visto toda teoría general del acto jurídico y toda teoría general de los contratos. Ahí tendríamos el webinar con Gloria. Y ya en abril estamos full compraventa y contratos en particular, e incluso obligaciones. Al punto de que comenzamos en marzo y tú ya vas a tener todo clarito el 29 de junio, todo civil. Y si vas leyendo los apuntes y llegas a la clase con el material leído, créeme que vas a avanzar así de rápido. Y con procesal, lo mismo. 9 de julio partimos y termina el 22 de octubre. O sea, comenzamos en marzo, terminamos en octubre, pero tú ya habrás visto todo derecho civil y todo derecho procesal de manera conectada y aplicándolo en casos de la vida real con jurisprudencia, ¿ya? Y casos prácticos. ¿Por qué casos? Porque aplicando la materia y memorizando lo básico tenemos algo elemental para poder pensar como abogada y como bien dijo Yochoa, los profesores quieren ver a un colega, a una colega. Bien injusto porque somos gradistas, todavía no tenemos práctica profesional, pero al menos estas clases te van a ayudar a desarrollar justamente esta verbalización de abogada, ¿ya? Si siguen bajando, acá está todo lo que incluye, está el módulo de cada una de estas clases. Y bueno, si quieren comprarla, apretan este botoncito, chin, 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 y acá sale el valor oficial, pero acá, ojo, ustedes escriben el cupón de descuento que insisto es preventa, todo en mayúscula, ¿ya? Has recibido un cupón de 10%, entonces ahí tú señalas básicamente la tarjeta de crédito que quieres usar y puedes pagarlo en 12 cuotas de 30.900 pesos cada una, ¿ya? Esa es la forma de hacerlo de manera automatizada. Mira, de 412 te baja a 370.000 pesos. La preventa se lanzó en Navidad y ahí estaba a 360, si no me equivoco. Ya, pero hoy ya está a este valor y va a seguir subiendo. Pero insisto, hasta el 22 de febrero ustedes tienen acceso a este cupón de descuento. Y nada, cualquier duda que tengan me pueden preguntar, pero insisto, toda la información está aquí en el link. Ustedes pueden ver el calendario completo. El tema es que, insisto, un tesoro escondido, sale eso primero, salen los otros cursos que tengo de materia de familia, pero arriba está hasta la cuenta regresiva, ¿ya? Así que, bueno, agradecida de todas quienes ya se han inscrito y porque vamos a crear una muy bonita comunidad y hay varios testimonios de personas que le han servido, así que ojalá poder conocerlos y que esta mentoría les permita avanzar de la mejor manera en su preparación de examen de grado. Eso, queridos y queridas, que creo que con esto ya estamos. Cualquier duda, siéntanse libres de escribirme por mi Instagram, por mi correo. Yo les voy a mandar todo esto que les prometí hoy, ¿ya? Y muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo. No sé si Yochoa, Gloria, tiene unas palabras para estas queridas florcitas que se quedaron hasta el final. Sí, Sí, agradecer. sí. No, dale, Yo, dale, dale. Digo, yo, no, yo ya, solamente, no, yo era solamente desearles mucho éxito, independiente con quién se preparen, con quién lo preparen, que desearles mucho éxito en todo, sea primera, segunda, cuarta vez que lo den. De verdad, mucho éxito. Hay vida antes, durante y después del examen. Eso es súper importante tenerlo en consideración siempre. yo, bueno, agradecerles y deseo en realidad que puedan sistematizarse, que puedan enganchar con algún, si alguno de estos mensajes les sirve para poder iniciar el proceso y sirvió, digamos, como un ordenamiento para ya sea lo académico o el área, digamos, de su salud emocional, me siento pagada. Así que gracias por su escucha y por permanecer, porque igual se extendió un poquito, pero era necesario. Gracias, gracias Gloria, gracias Yochoa y gracias a todos quienes se quedaron hasta el final. Les mando un besito gigante y puro, puro amor para ustedes, que de verdad se cumplan todos sus sueños. Si entre ellos está, por supuesto, probar su examen de grado y que conecten con la versión abogada que son en un futuro y que tienen todo lo que ustedes desean. Les mando un besito, buenas noches y que estén muy bien.